Bueno, ¿qué más? ¿Cómo están? Viendo. Exacto. Ayúdame, escucha. Mejor no. No sé qué carajo. Mira, o sí. Sí, debe ser. Este, bueno, ajá, ¿qué nos falta? Ya vamos. Este es tema 8. Tema 9 es derivado. A ver, derivado no me voy a meter con mucho detalle. Hay una conclusión ahí que sí quiero llegar, que es interesante y le dejo esa tarea después de hacer más ejercicios a Héctor, pues, ¿no? Pero ya cuando cerramos toda la parte de que lo que es riesgo, retorno, presupuesto de capital, todas esas cosas, ¿no? A ver, entonces, esta clase es aplicada porque es la aplicación del papel. Okay. Porque nosotros fuimos arrancados, bueno, vamos a hablar de riesgo, retorno, los activos, portafolio, no sé qué, la ventana de diversificación, si tienes tu curvita eficiente, tú ubicas sobre el punto que, tú sabes, la versión al riesgo te lleve, entonces eso es marco. Y luego, ¿qué sucede? Tenemos un activo libre de riesgo, trazamos, tú sabes, el activo libre de riesgo hacia esa frontera eficiente, una recta que parte de allí y está frente a ella, tienes el capital market line, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué pasa a ser la frontera eficiente? Entonces, donde te ubiques, desde el punto, digamos, que tan alejado de la tasa libre de riesgo te ubiques, lo va a indicar la, ¿sabes? La menor aversión al riesgo que tienes. ¿Ok? Mientras más cerquita te ubiques de la tasa libre de riesgo sobre esa regla, ¿okay? Se ubique la curva de diferencia, bueno, prefieres más del activo riesgoso y menos el activo de mercado. Y luego decíamos, hacemos unas consideraciones sobre el activo de mercado, que es el que ofrece la máxima diversificación y no hay incentivos para moverse de ahí. Que para comprar un activo que esté fuera del activo de mercado, pero que esté incluido en el activo de mercado, pues no vale la pena porque lo que vas a crear es un exceso de demanda y la que el precio varía, punto. Entonces siempre vas a estar ahí parado. Entonces, a la derecha de ese punto de tangencia, lo que teníamos era te puedo ubicar a la derecha de esa M, ¿no? Ese punto M, que, ¿cómo? Apalancar. ¿Cómo apalancar? ¿Cómo? Bueno, a la tasa libre de riesgo. ¿Y cómo puede hacer? Pero de dos maneras, o pides prestado, o sencillamente chotea un bono y se acabó. Y luego derivamos el KPM. Porque recuerden que en ese plano cartesiano lo que tiene abajo es desviación estándar y retorno, ¿ok? La esperanza del retorno. Y luego KPM lo que hace después que hicimos no, ustedes lo habrán hecho, pues, ¿no? El álgebra con el que se llega a la ecuación de KPM, donde la medida de riesgo ahorita no es la desviación estándar como lo del Markov, sino que ustedes ven que la beta era la covarianza de los activos entre la varianza del mercado, era la cosa. Entonces, KPM, ¿qué es lo que te da? Bueno, ahora la nueva medida de riesgo es la beta. ¿Okay? Y no tanto la desviación estándar. Está metida ahí. ¿Okay? Está metida dentro de la construcción de la beta. Ahorita vamos a una construcción de beta un poquito más, ¿cómo se llama? Más apegada a lo que es su definición. Pero si le hago esta pregunta, a ver si recuerdan. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se acuerdan que la recta que parte de la tasa libre de riesgo en el plano beta versus retorno se llama Security Market Line? Entonces, ¿cuáles son, digamos, las dos diferencias fundamentales entre el Capital Market Line y el Security Market Line? Es la primera del dos. Uno tiene todos los activos y uno nomás tiene. Por la que no quiero empezar, ¿sabes? O sea, el Capital Market Line no contiene portafolios que estén subordinados, ¿no? Dominados, ¿no? ¿Ven? Acá abajo. Claro. Y un portafolio que esté debajo del Capital Market Line, sí, no, sí, no, sí lo es. Que tenga bajo el Capital Market Line están dominados sencillamente porque tú puedes obtener para ese nivel de riesgo retornos superiores. Pero el Security Market Line están todos. El Security Market Line no discrimina, porque honestamente un portafolio dominado o no dominado, un portafolio que tiene una vez y entra allí. ¿Okay? Bueno, esa es la principal diferencia. Y la otra, más trivial, es, bueno, que están, tú sabes, el eje X, pues sería desviación estándar y el otro es la medida de riesgo en Markowitz es la desviación estándar. ¿Okay? La medida de riesgo para Sharpe
Bien. Se lanza, tú sabes, el modelo de KPM. Yo le decía además que ese modelo, Sharp llegó primero, pero muy cerquita de un señor de apellido Littner. Entonces, no les extrañe si en alguna lectura que hagan por ahí le aparece el modelo Sharp Littner. No es que trabajaron juntos, sino que Littner publicó un poquito después. Sin embargo, la derivación de Littner de ese mismo equilibrio fue bastante más rigurosa que la de Sharp. Pero bueno, el premio Nobel lo ganó Sharp. Entonces, bueno, habiendo dicho eso, fíjense, ¿no? Riesgo de retorno del presupuesto de capital. Y esta lámina lo que tenemos que derivar es, bueno, ¿a qué tasa se debe descontar un proyecto? Entonces, observen que, bueno, este es el Security Market Line, tiene la pendiente positiva que parte de la tasa libre de riesgo y, bueno, dependiendo de la venta, pues tiene una pendiente. Fíjense que allí se colocan dos portafolios. Esto arranca el capítulo, pues, ¿no? Está muy bueno, el capítulo de Urbi, no sé si compraron el libro, por ejemplo. Sí, bueno, algunos. Te lo explicaba bien chévere. Entonces, fíjense que aquí hay un costo-oportunidad, que luego lo puedo hablarnos un poquito de ese costo-oportunidad, pues se utiliza mucho en la práctica. Muchas veces nos lleva a errores en cuanto a asumir o no un riesgo. ¿Okay? Y yo le hablé de eso en la primera clase, cuando le hablaba del hurdle rate. Entonces, fíjense, por ejemplo, este portafolio A, que está acá, este proyecto A, que está acá. Este es un proyecto que tiene este perfil de riesgo, ¿no? Está por encima del Security Market Line, quiere decir que domina al portafolio, que para ese mismo nivel de riesgo, ¿okay? Tiene retorno que determina el punto sobre esa recta. Sin embargo, está por debajo del costo de oportunidad de la compañía, porque es una compañía, y tiene ese par de proyectos que está evaluando. Y este proyecto que está acá, el retorno que genera es menor al costo de oportunidad de la compañía. ¿Se acepta o se rechaza? Se debería rechazar. Se debería rechazar. Esa es la convención. ¿Verdad? Sin embargo, se acepta. Fíjate, este archivo que está, proyecto que está acá, ¿ok? Está al norte del circuito de Maquiavelo, ¿ok? Quiere decir que ese es una inversión que tiene un PPN positivo. El retorno que ofrece es mayor que el que está para ese mismo nivel de riesgo sobre el security market. ¿Okay? Entonces, allí lo que está diciendo, bueno, ese proyecto tiene un BPR positivo. Sin embargo, el costo de oportunidad de la empresa se encuentra por encima de eso. La pregunta es, ¿se acepta o se rechaza ese proyecto? Nuestra intuición no dice se rechaza, pero el proyecto se acepta. Porque todos los proyectos de una compañía van a tener el mismo nivel de riesgo y en última instancia determina ese costo de oportunidad. La respuesta es no. Hay proyectos más riesgosos, hay proyectos menos riesgosos, y en todo caso, de lo que no nos debemos escapar es de que la toma de decisiones debe estar influida por el signo que tenga el BPN en este caso. En este caso, si tiene una empresa, digo, que el retorno está por encima de ese Security Market Line, para ese nivel, por portafolio, digamos, espejo que esté aquí, o sea, debajo de ese, ¿okay? Tiene un BPN positivo, ¿okay? Aun cuando el costo de oportunidad de esta compañía impone, como sea que sea calculado, puede ser un WACC o puede ser impuesto, ¿okay? Que un proyecto debe rendir esto, bueno, este es un proyecto de bajo riesgo que está generando un BPN positivo. Por lo tanto, la regla de decisión sobre el BPN prevalece sobre la existencia de ese costo de oportunidad. No sé si me expliqué. Pero fíjense, con el punto B, ¿quién me hace la lógica? ¿No? ¿Quién me hace ahora esa explicación? Ese proyecto que está allí. Un proyecto está por debajo del Security Market Line, ¿no? Es decir, está dominado. Hay proyectos que tienen el mismo nivel de riesgo y rinden más. Sin embargo, el retorno de este proyecto es mayor que el costo de oportunidad. Ahora, ¿este proyecto se toma o se rechaza? Se rechaza. Se rechaza. Pues la regla de decisión lo que te dice es que el BPN es negativo. ¿Okay? Entonces, es un proyecto riesgoso que más allá del costo de oportunidad que tiene la compañía, que nuevamente puede estar influenciado por el WACC y todo lo que determina el WACC, y lo vamos a ver, sí, vamos a ver, ¿no? Un poquito más de lleno con el WACC, bien chévere. Lo que te dice, hermano, más allá de eso, el costo de oportunidad que tienes ahí como referencia, porque este ritmo más ese costo de oportunidad, su nivel de riesgo, ¿okay? Su nivel de riesgo
no justifica que tú entres en él, porque su valor de neto es menor que cero. ¿Y por qué? Porque hay proyectos que no influyen sobre Security Market Plan. La línea roja sería como el límite entre el VPN mayor que cero Sí. y menor que cero. Por encima de esa línea de PNB. Hay Por debajo, claro, y razonen ustedes un poquito, miren ustedes ese razonamiento. ¿Okay? el día del mercado. Entonces, preguntar, pero así bien chévere. Entonces, sí, pero está allí, ¿no? Pero entonces la cuestión está en no caer en el error de que, por ejemplo, porque este proyecto que está acá, descontado al riesgo que ese proyecto implica, esté descontado a una tasa menor que ese costo de oportunidad, ¿okay? Y aún descontado esa tasa, pues cuando ese menor va a dar un VPN menor que cero, lo vamos a rechazar porque el costo de oportunidad es superior. No, prevalece el mecanismo de decisión de VPN. El punto que está por encima, ¿okay? Al norte de ese Security Market Line, es un proyecto con VPN positivo, porque el retorno que ofrece un por riesgo es mayor que uno que está sobre ese Security Market Line. Lo contrario sucede en los proyectos como el B. Entonces aquí lo que incluye, yo imprimo este costo de oportunidad que muchas veces nos lleva a errores de decisión. Fíjense que acá, esto son las tablas de, esto también es de las de Google y compañía, son a ver, no sé si las vamos a dejar, está sobre. Por persona. Creo que sí. Esta no. Esta no está. Ay, no lo tengo. Esta no está. Bueno, no importa, aquí mismo. Entonces, fíjate que aquí lo que te está diciendo es, mira, ¿a qué tasa se cuentan los proyectos? A la tasa ajustada al riesgo que ese proyecto implica, ¿ok? Y ahorita lo estamos calculando utilizando KP. ¿Ok? Entonces, fíjense, esto yo se lo mostré en la primera clase que tuve. Esto es, este paper del Journal of Finance, lo escribió, creo que este paper es relativamente reciente, de 2024, lo escribió un señor que es el presidente de la American Finance Association. El tipo cada cierto tiempo manda encuestas a los CFOs de diversas compañías mundial, bueno, y le hace preguntas del presupuesto de capital, cómo tomas decisiones y no sé qué, qué sé. En todo caso, en la clase 1, yo le puse bastantes preguntas sobre que están allí, de hecho, le puse el paper. Un paper de fácil lectura, yo se lo recomiendo ahí, además enriquece la biblioteca que hace la EWE. Entonces, fíjate qué es lo que tiene, y en línea con lo del costo de oportunidad de la lámina anterior. ¿Qué es lo que él ve? Fíjate que la gerencia de las compañías suelen fijar lo que se llama un hurdle rate, que es ese costo de oportunidad. ¿Okay? El costo de oportunidad que tenemos ahí, pues es un costo de oportunidad evidentemente teórico, que es el WACC. Sin embargo, fíjate que el hurdle rate, en este caso, lo que está haciendo, lo que este señor consigue es que el CFO en promedio le mete 6% de retorno como de colchón a ese WACC y no descuenta al costo de capital de la compañía, sino al costo de capital o al costo de oportunidad de la compañía. Y por costo de capital me refiero al mix de deuda y equity. Toma en consideración ese equity, pero además le mete 6% adicional. ¿A quién le suena que nos puede llevar este tipo de prácticas gerenciales comunes en la práctica y que vimos en la primera clase? Que no va a estar dada, en la primera clase no, pero en la primera parte de la materia. Y que fíjense que había nosotros hablamos unos problemas que venían dados por el apalancamiento, ¿se acuerdan? Por tensión financiera. Ajá, por tensión financiera podían darse una cantidad de problemas. Acá, cuando remonte también al año anterior, si nos estamos imponiendo costos de oportunidad que son mayores a los propios del proyecto, estamos dejando de tomar proyectos que son rentables. Entonces, la pregunta es, ¿qué problema, okay, que no va a ser un problema social de la deuda, o qué fenómeno permite explicar algo que se observa muchas veces en la compañía, que tiene que ver también con el sector gerencial, y tiene que seguirlo, vamos a ver con el financiero corporativo? ¿Se acuerdan de la subinversión? No llevar adelante el proyecto de VPN mayor que cero, ¿ok? Porque en el caso de la subinversión, la mayor parte de la ganancia, por ejemplo, se le iba a llevar los acreedores, o por ejemplo, como vimos en el examen, pues mira, porque había un tema de la gente que, estos acreedores subordinados, ¿se acuerdan? Bueno, en este caso también hay un problema de subinversión, porque es lo mismo, si el problema de subinversión es sencillamente rechazar proyectos que tienen VPN mayor que cero, por alguna razón, una de ellas es el exceso de apalancamiento, que la vimos en la primera parte de la materia, pero una segunda causa es sencillamente estos hurdles, que tú no estás descontando
Ojo, y esto es una cuestión factual. Tú no estás descontando un proyecto a su riesgo, ¿no? O no estás ajustando esos retornos al riesgo de ese proyecto y por lo tanto puedes estar rechazando proyectos con BPN mayor que cero. Por eso yo le pregunto, ¿el problema de su inversión es un problema ligado exclusivamente a problemas de exceso de apalancamiento? Usted me tiene que decir, no, Carlos. Dime por el examen, no, Carlos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te acuerdas de aquella cuestión del hurdle rate? Ya, me ponen así, yo puse. Bueno, ¿me explico? Entonces, el problema de su inversión, lo que vamos a ver en finanzas corporativas que sí, es un tema de la cantidad de endeudamiento, pero hay otras cosas que lo explican. Hay hasta cuestiones conductuales que lo explican, pero no me voy a meter en eso, porque si no me va a quedar nada para rendir. La nueva materia. Por una pregunta. No, no, Primero, yo tengo una pregunta, o sea, no sé si no terminé de escucharlo, no sé si entendí bien, pero ¿por qué los CFO le ponen 6 puntos más a ese costo de oportunidad? no sé, ¿qué crees tú? O sea, vamos a pensar que es un ser humano. ¿Por qué crees tú? Margen de seguridad. Margen de seguridad, ¿sabes? Eso, básicamente. O sea, margen de seguridad. Yo tengo otra pregunta. Cuando vemos la gráfica, ¿la puedes? Un segundo. No, la de Security ¿El de Market Line? Ajá. Por ejemplo, en el proyecto A, el problema de su inversión es porque ese proyecto se está contando al retorno del costo de oportunidad en lugar de asentarse al retorno que marca en el punto A, ¿no? Tal cual. Y por eso lo retrasa porque obviamente va Ajá. negativo. Aquí más bien va a haber un tema de sobreinversión, que también lo hay. El A. En el B. De sobreinversión. Porque fíjate que en el B el proyecto no se debería llevar a cabo. Sin embargo, tú dices, si el retorno, ese promedio de ese proyecto se encuentra por encima del por el rate, lo vas a tomar en consideración. Si es solamente esta tu regla de decisión. Claro, el costo de oportunidad. Aquí lo que dice es, mira, no te olvides, aquí lo que va a privar siempre es el BP. Siempre. Si el BP es mayor que C, aun cuando ese retorno tú no lo estés, no alcance el retorno que tú requieras, ¿ok? Porque sea tu costo de oportunidad medido de las formas que vamos a ver. Uno es fijado, sencillamente. ¿Ok? Yo he visto compañías que fijan su WACC a veces de forma incorrecta. ¿Ok? A veces de forma incorrecta. Y si un proyecto no lo toman y ya. Pero es que no todos los proyectos son igualmente riesgosos. No todos los proyectos tienen el mismo nivel de incertidumbre por relación a qué. Flujo de caja. La incertidumbre siempre está asociada a qué tan factible es esos flujos de caja que yo estoy viendo hoy, que estoy estimando hoy en mi hoja de Excel, yo lo voy a recibir. Esa es la incertidumbre. ¿Okay? Entonces, acá yo lo que estoy haciendo el punto, elaborando un poco el punto, empatándolo con la primera clase, de cómo los CFOs toman decisiones. Y no es que esto llamo a ser CFO, uno será del CFO. ¿No? ¿Cómo toman sus decisiones? Muchas veces lo que hacen, para no simplemente todo el que costó, tener ese margen de seguridad, al igual le mete, o a lo que sea que sea el fondo de capital, le mete 6% de más de valor. Eso en muchas circunstancias te va a llevar a, aún descontando el fondo de capital, rechazar proyectos que tengan un PPL positivo porque no te cumplen ese WACC más 6. Pero que si hubiera descontado WACC, como la teoría sugiere, Si lo tomas en cuenta. si lo tomaría en cuenta. Ese es otro motivo de su inversión. ¿Okay? Muchas veces esos proyectos, y esto está muy ligado a temas conductuales, hay un señor que se llama Richard Thaler, que él se ganó el premio Nobel de Economía por su aporte a finanzas conductuales, que es fascinante. Y el tipo, él había llegado a una cantidad de cosas, ¿no? Como de conclusiones y de conductas, que él veía que eran irracionales, desde la perspectiva económica. No sé si yo le había hecho el cuento, por ejemplo, que él una vez una parrilla, le comenté el cuento de la parrilla. Bueno, el tipo hace una parrilla, no sé qué, pero saca, pues, tú, unas papitas fritas. Y la gente empezó a comer papitas fritas, y tal, y qué sé yo, y él agarró, quitó el bol, lo dejó ahí, y después le hice a sus panes, ese es el tipo aburrido. Bueno, se dan cuenta de la racionalidad de la perspectiva económica de esta, tú sabes, de haberle quitado esto. Y yo decía, sí, claro.
Porque nosotros, si seguimos esa racionalidad, lo que te dice es, yo quiero elegir, ¿ok? Quiero tener más capacidad de elección, no me quites una cuestión porque yo soy capaz de saber hasta cuándo voy a comer y de por qué lo quita, para que la gente se coma la cara. ¿Sabes? Pero lo que te dice es, yo te puedo comer, o sea, además, ¿cómo me voy a sentir mejor cuando no tengo menos opciones? Y él eso lo anotaba en una pizarra, ¿ok? Pero él no sabía por qué, que era la cuestión, bueno, esta broma, ¿por qué? Porque estoy entendiendo mal la economía. No, 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 el tipo estaba entendiendo muy bien, pero estaba entendiendo la perspectiva humana. Entonces, por ejemplo, él se consigue, él va a una cuestión, se consigue con un economista que le dicen, coño, hay unos tipos hablando cosas muy parecidas a las tuyas, que son Kahneman y Versen. Y le dan el paper, él le dice, el paper está ahí en la biblioteca. Se va a la biblioteca y uno de los papers seminales de ellos se llama Heuristics and Biases. Heurísticas y sesgos. Y el tipo dice que se lo leyó en media hora y que se le abrió el cerebro, ¿no? Porque él le explicaba precisamente, oye, somos predeciblemente irracionales. Por esa heurística de sesgo que ya más o menos algunas la hemos tocado. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que ellos mencionaban así, que es un sesgo muy común que se llama, no se pronuncia esa palabra en inglés, pero es hindsight, ¿sabes? H-I-N-D-S-I-G-H-T, hindsight, no sé cómo se pronuncia. ¿No saben cuál es, no? Insight, o sea, como que, ¿qué quiere decir eso? Que es muy fácil decir, ay, eso está facilito de predecir una vez que la cosa pasa. Pero en el interín, no. Claro, lo que dice, eso tiene profundas implicaciones de la perspectiva gerencial. Porque si a mí como gerente, mi jefe, pues, ¿no? O quien sea que sea mi órgano de gobernanza me lleva a tomar riesgo, ¿okay? Me lleva a tomar riesgo, y al tomar riesgo las cosas pueden salir mal. La persona que esté evaluando mi desempeño va a decir, pero es que era muy fácil ver desde el principio que eso iba a salir mal. Y ese es el sesgo que ellos estaban en ese momento, que se llama el hindsight bias, ¿no? No sé si han oído hablar de ese sesgo. O si lo han vivido, o sea, o lo hemos pasado. Pues eso estaba de anteojito. Eso estaba de anteojito. ¿No lo ha pasado? Seguramente, pero no recuerdo, seguramente sí, pero no. Claro, no tiene rosado. Ahí está armando soldados. Seguro, o sea, de que es muy fácil decir. Después que pasa la cuestión, pero oye, porque eso estaba antojito, bueno, ajá. Tesla iba a subir 7% en un año, estaba, 7 veces en un año, estaba antojito. ¿Sabes? Entonces, ese bias, ese sesgo te lleva muchas veces. Te aleja de otro sesgo importante, que es el exceso de confianza, pero te lleva muchas veces a este sesgo donde tú se lo aplicas al otro, pues no, y es un tema de teoría web. Se lo aplicas al otro y lo que está diciendo es, oye, si yo fallo, si el proyecto falla, un proyecto riesgoso, va a decir, que eso estaba de anteojito y me va a reclamar. Entonces, ese tipo de cosas, el tipo de colchones, muchas veces los conductuales te lo explican. Entonces, fíjense, bueno, las razones para cambiar el hurdle rate, bueno, lo que constituye el WAP, ¿no? Los costos para pedir prestado, el market risk premium, la beta, el tipo de inversión, etc. ¿no? Entonces, fíjense que mediciones de beta, a ver, nos pasemos rápidamente por acá. Esto, como le digo, me lo traje directo de las presentaciones de compañía. Entonces, lo que te dice es, bueno, cómo calcular la beta a partir de la regresión. Está chévere saber esto, ¿okay? Está chévere saber esto, lo único es que uno en la práctica nadie lo hace. ¿Okay? Esta es la posición por el juego, estamos donde quiero, no lo entiende, de verdad, pero no, pues es que ahora, si le meto uno a Venezuela, cariño, me van a dar y si no le meten, y si es Venezuela el que mete el gol también, porque sé que le van a empatar. Entonces, por favor, traten además de mantener las caras. Y no vean. Véanlo, pues. ¿Cómo lo vas a ver y ser inexpresivo? Hoy el juego iba a ser inexpresivo. Bueno, no sé. Por favor, no. Entonces, yo me acuerdo, yo vi los penales con los rumbos, ¿cuáles fueron? La Copa América. No, hace poco la Champions pasada vi penal, coño, es que cayó justo de recreo. Porque está empezando el Vamos a adelantar un poquito el recreo, como a las 6:40 y por los penales.
Ponen aquella pantalla del partido y ya está. Oye, esta boca es. Pero de verdad, yo soy muy picado. Me saca la piel. Cuando veo los tipos cometiendo los errores que ustedes no veían. No vino. No vino hoy, qué raro. Categoría. Sí, está online. César. Francisco. Cinco. Aquí estoy. Francisco, No vino todavía. ¿te acuerdas del fútbol venezolano en los años 80? Es horrible. Estaba muy pequeño, profesor. Eric sí se debe acordar, yo estaba muy pequeño. Pero no, vale. Entonces, eso a mí No, me sí, no, era terrible, terrible, terrible. Oh, es que tenemos unos años. Bueno, y me acuerdo de una anécdota a finales de los 80, cuando Venezuela por fin medio servida y estábamos empatando, creo, si mal no recuerdo, creo que era con Colombia. O pasaba RCTV. Imagínate, RCTV a las 9 de la noche y corta el juego para pasar la novela, porque eso era sagrado en esa época para RCTV. Uy, bueno, yo había cohetes, pero de la molestia de la gente, primera vez en años que estábamos empatando con alguien que era con Colombia y quitan el juego para poner la novela. Pero no, eso es industria. ¿Ah? La novela, Sí. eso es industria. Sí, eso, bueno, de hecho ahí le quitaron los derechos a RCTV para pasar los juegos de fútbol. Está bien. Ah, ¿Tú qué? ¿A qué te parece? En los años 80, 90, la novela era una industria más importante que sí, o sea, exportaba como 40, 50 millones de dólares. sí, correcto. Exportaba más que pulpo de papel, que sector automotriz, etcétera, etcétera, etcétera. No te creas que tiene mucho dinero, si no le pediré una cosa horrenda. ¿Para qué en ese momento? Pero era importante. Entonces, esto me trae recuerdos, ¿no? Entonces, no lo quiero revivir aquí con ustedes. Ustedes conocen mi lado nice. Cierto es que nosotros Eso suena a recuerdos de Vietnam. sí. O sea, despierto de noche. Es una cuestión con guerra. Entonces, fíjate, nosotros sabíamos ya, pues, ¿no? que la beta responde a la pendiente de una regresión. Que es la regresión de los retornos de la acción. Fíjense que es el RSUI, pues, ¿no? Con respecto al mercado. Eso lo que te va a dar es sencillamente, bueno, la sensibilidad del precio de la acción a variaciones o variaciones de la acción a variaciones en el índice de mercado. ¿Okay? Entonces, como toda regresión, bueno, tiene un intersecto, que esto que está acá, que es, bueno, cuando el retorno al mercado es cero, eso es lo que está vendiendo, donde se ubica, ¿no? Esa pendiente de esa recta. El R cuadrado, ¿qué es? Fíjense que esto está, creo que se lo coloqué acá, que este R cuadrado, en última instancia, lo que te va a decir, bueno, qué porcentaje de esa variación en el retorno del mercado, en relación con este retorno del mercado, bueno, es debido al mercado. Eso que está allí, ¿okay? El riesgo no diversificado, el riesgo único. Ese R cuadrado es el riesgo único. Uno menos R cuadrado va a ser riesgo diversificado, ¿no? Entonces, pero fíjense que ¿de dónde sacamos nosotros la beta? En última instancia, nosotros la sacamos de la modal. ¿Okay? Eso lo vamos en valoración. De hecho, esto es una clase de valoración. Entonces, ¿dónde sacamos la beta? De la modal. ¿Se puede calcular así? Sin duda, pero nadie va a invalidar que tú saques de la modal o de cualquier otra fuente de información, Yahoo Finance o de cualquier otra, esta metodología. No sé ustedes, Carlos, cómo lo hacen. Pero lo saqué de la modal, entonces. Pero la forma correcta es esta, ¿no? Esa que les estoy diciendo. No la forma correcta. Es la expresión geográfica de cómo la hemos definido. No sería la geométrica de cómo lo hemos definido. Me está pendiente porque es una palabra de fácil. Econométrica, perdón. Entonces, fíjense que el financiamiento de proyectos no afecta el retorno de los activos. O sea, que nosotros le metamos deuda a un proyecto no afecta el retorno de los activos. ¿Por qué? ¿Afecta él? Retorno del objetivo. Sí, que nosotros le metamos deuda a un proyecto no afecta el retorno de los activos. Eso es por qué. Que la deuda es independiente del proyecto que estés haciendo, ¿no? Bueno, o sea, los activos en última instancia los gestionas y te van a generar, o sea, viene una cantidad de elementos operativos
que no son financieros. O sea, la deuda en última instancia lo que hace es apoyar la otra opción, apalancar. ¿Ok? Pero como tú financias esos activos, no tiene por qué su retorno cambiar. ¿Ok? Que va a cambiar el costo de capital y una cantidad de cosas así. Entonces, fíjense que el costo de capital, ¿ok? Va a ser el rendimiento de los activos, y el rendimiento de los activos, si vemos eso como un portafolio, o sea, los activos son un portafolio que está compuesto por capital y deuda. Bueno, tenemos que saber, para medir su retorno, cómo está constituida la estructura de capital, tal como la definimos hace unas cuantas clases. ¿Ok? ¿Qué tanto el financiamiento viene de acreedores financieros? ¿Qué tanto el financiamiento viene de accionistas? Eso va a estar ponderado por sus costos, y es una primera aproximación al marco. ¿Ok? Es una cuestión evidentemente intuitiva, si se ponen a ver. ¿Ok? La cuestión está en cómo calculamos, por ejemplo, ese retorno al capital, ese retorno al equity, que ya hemos visto que lo podemos calcular con KPM. Pero van a ver que, y lo vimos en una clase, que ese retorno del equity, ese RS, también se puede calcular de otra manera. Cuando veamos la expresión, ahí les preguntaré. ¿Ok? Entonces, fíjate que esto que está acá, ¿no? Esta deuda de capital, que nos permite hallar en última instancia el retorno del capital, ¿no? Costo de capital en su versión extendida. Pues capital no solamente lo que es por capital. No confundo cuando hablo de capital y capital es equity. Capital es las dos cosas. Pero recuerden que hablamos del futuro de capital. El capital es cómo está financiando la compañía su actividad. Si es con deuda, que tiene unas características distintas al equity. ¿Cuál es la diferencia entre deuda y equity? ¿Qué interesa? La deuda exterior, ¿no? Exacto. O sea, fíjate, la deuda contractualmente tú debes cancelar, ¿no? Y tienes que cancelar capital más el costo de ese alquiler, pues, ¿no? Que son los intereses. ¿Lo ves? Ahora, ¿existe, yo debo pagar dividendos a uno? No. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, ¿qué es más riesgoso? ¿El capital o la deuda? Capital. El capital es más riesgoso. Y recuerden que hacíamos la pregunta, yo le hacía la pregunta, bueno, supongamos que una empresa está 100% apalancada. Quiere decir que el retorno de la deuda en algún momento puede ser mayor que el retorno del equity. Así la empresa, vemos viendo el retorno de su equity y no está apalancada. Nunca el retorno sobre deuda va a ser mayor que el retorno del equity. Nunca. Precisamente por lo que les estoy diciendo. La deuda hay una obligatoriedad de pagar. Y si no se pagan, se liquidan activos. En el equity no hay obligatoriedad de pagar. ¿Ok? En el equity no hay obligatoriedad de pagar. Entonces, ¿qué es lo que te quiere decir eso? Que contractualmente hay menos incertidumbre con respecto a ¿qué? La deuda. Flujo de caja. Los flujos de la caja de la deuda son más predecibles que los flujos de caja del equity. Por eso la tasa de interés se menor. Ok. Pero fíjense que esto está, bueno, sencillito acá. ¿Cómo calcular el costo de oportunidad de esta compañía? Eso me lo traje el libro. El libro hay unos ejemplos bien chéveres. Resuelve. ¿Ok? Fíjense que esto tiene una estructura de capital de 40-60. Solamente los pasivos que tomamos en consideración, una simplificación, que todo esto es en consideración para el WAC son los pasivos financieros. ¿Ok? Los pasivos son los que se pagan intereses. No proveedores ni nada por el estilo. Entonces, aquí el costo de la deuda es 8%, el costo del capital es 15%. Bueno, básicamente nos está preguntando cuánto es el WACC. Aquí está. Sencillito. Fíjense que el peso de... el peso de la deuda sobre la estructura de capital, que es deuda más equity, ¿okay? Es 40 sobre 100 multiplicado por su deuda, por los intereses, y 60 sobre 100 multiplicado por el costo de capital, que es un dato que nos están dando, y eso te permite calcular el WACC. Eso es lo que es el WACC, costo promedio ponderado al capital. ¿Lo ven? De hecho, esto lo deben haber visto. Entonces, aquí, Urbi nos hace esta pregunta malintencionada. ¿Cambia el costo de oportunidad al cambiar la estructura de capital de la empresa? Sin duda. O sea, yo pregunto dónde hay que reducir el absurdo. No es el absurdo. Es un caso extremo. Si hubiese deuda, si no hubiese deuda, ¿la estructura de capital fuera la misma? No. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue el costo de capital si esta empresa no tuviera deuda? 8. En este caso, 8. Si no tuviera deuda. 15%. 15%. Ah, sí. 15%. Esa es una cosa que yo me he encontrado mucho. No le va a pasar a ustedes porque también otra materia conmigo.
es que uno indefectiblemente llama a la tasa de descuento WACC. Y tú ves que los muchachos que hagan valoración, y muchas veces me dicen, no, pues es que el WACC, profe, el WACC. Yo le digo, WACC es una metodología, lo vamos a ver, que utiliza el WACC para descontar. Pero WACC es una metodología, pero tasas de descuento pueden ser muchas. Nosotros vamos a ver en valoración que hay un paper que te dice algo así como que 10 formas de valorar una compañía y te utiliza 10 métodos para valorar una compañía. Uno confluye cuáles quieren y tal, y qué sé yo, diferencia de flow de caja, la que puede hacer descuento. Pero lo cierto es que independientemente, esto ya lo hemos discutido, independientemente de la metodología que utilicemos para valorar una compañía, el valor que obtenemos es el mismo. ¿Por qué? Por lo que hablamos del arbitraje, ¿no? Porque habría No hay que mal, bien, espectacular la verdad. Pero algo más intuitivo, más filosóficamente, sí. Algo que lo que facilita el arbitraje es que algo, o algo no, bueno, sí, a ver, es algo, porque el dólar tiene 2 pesos. Entonces, y es el mismo dólar, ¿no? Entonces, ¿pero qué sucede? Dos proyectos, o dos empresas, o dos activos que tienen el mismo perfil de riesgo y el mismo perfil de generación de caja tienen que valer lo mismo. ¿Ok? Entonces, si tú estás valorando una empresa que tiene un riesgo determinado y un perfil de generación de caja determinado, independientemente de la metodología que utilices, el valor debería ser el mismo. Porque tú lo que estás calculando es el valor intrínseco. ¿Okay? El valor de una compañía o de un proyecto no puede ser función de la metodología que se utilice. Porque si no, independientemente, o dependiendo, perdón, de la posición en la que estés, pero estás vendiendo el proyecto, déjame ver qué metodología me el más barato. Lo estás comprando, déjame ver qué metodología me va. Pero con que si jugamos a la hora de que puede hacer que, aunque estemos utilizando la misma metodología, lleguemos a valores distintos. Y la tasa de descuento es igual, porque el perfil de riesgo es Las proyecciones de los flujos. las proyecciones, las premisas. Por eso es que tú ves, tú puedes estar comprando ahorita una acción de Tesla, no sé cuánto estará, de Tesla no, de la que ustedes quieran, algo, hay alguien que está comprando y alguien que está vendiendo. Entonces, si son dos inversionistas de largo plazo, uno ya llegó al precio que siente que es justo y el otro piensa que está comprando a un valor apropiado. De hecho, el libro que tú leíste, que le recomiendo la lectura, que se llama La psicología del dinero, él dice es que para cada inversionista el precio de una acción es distinta. Porque cada uno tiene motivaciones distintas, caemos otra vez en lo conductual, ¿no? Tiene motivaciones distintas, espacios temporales distintos, etc. Un trader ve una acción no por sus fundamentales, la ve como una partida. Oye, déjame que se está moviendo, tú, y ahí dispara. Entonces, piensen que en este caso, el costo de oportunidad, cuando usted lo calcula, le va a dar 12,1%. Ahora, a ver, ¿qué pasa? Si cambia la estructura de capital. Recuerden en este ejemplo, el costo del equity, este costo, este RC es 15%. Los pasivos eran 40%. Acá, los pasivos bajan a 20%. Y se mantienen además las otras premisas, ¿no? Fíjate que el costo de capital es 12 y el retorno de la deuda es 8. Ante esa reducción de la deuda, ¿qué creen ustedes que va a pasar con el retorno del deuda? ¿Se va a incrementar? ¿Va a disminuir? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, hay menos incertidumbre para los accionistas de recibir flujo residual. Tal cual, eso es todo. O sea, yo tengo una pregunta con eso, porque el clase de Miller y Modigliani, la parte 1, hay una parte de la demostración que dicen que en esa primera conclusión el cual no varía independientemente de la estructura de capital. O sea, porque en ese caso, si variamos los montos en las fórmulas, no cambia y en este caso sí cambia. Pues recuerda que cuando arrancamos con... No sé si hay que responder. Tú no me preguntes nada. Bueno, pero afuera y... claro. En Miller y Modigliani uno no considera la deuda. Plazo. Hermano. Tal cual. O sea, fíjate que Miller y Modigliani, el teorema sobre el que ellos construyen se llama teorema de la irrelevancia de la estructura de capital. Entonces ellos, una de las consideraciones que hacen ahí es que la estructura de capital óptima no existe. Y la definición de estructura de capital óptima es que es la que minimiza el WACC y maximiza el valor de la compañía. Entonces, ¿cómo vas a tener una estructura de capital óptima si el WACC permanece constante?
Entonces ahí le pone unas láminas mirar como independientemente bueno, del escenario, la empresa con deuda se va a mantener un WACC importante. Pero cuando cambia, cuando le metes la deuda, cuando en ese sentido dicen, ya va, vamos a hacer esta corrección, pero el efecto de la deuda, riesgo fiscal, es mayor de lo que nosotros habíamos supuesto en un momento, introducen su famosa ecuación, ¿ok? El Milenio Modigliani 2. Van a quedar los Milenio Modigliani 1, Milenio Modigliani 2. El Milenio Modigliani 2, ellos levantan el supuesto de impuestos, ¿ok? Los impuestos ahora son mayores que cero y ahí se genera toda la ganancia. Ojo, sin embargo, si ustedes leen el paper de Milenio Modigliani, van a ver, el primero, el del 58, van a ver que ellos lanzan una regresión econométrica donde consiguen evidencia sobre esta supuesta irrelevancia. Hizo que los señores pero intentó que haya una falla en su argumentación. Entonces observen acá, bueno, lo que decíamos era que el costo del capital iba a caer. Entonces observen esta ecuación que está aquí. Le hago dos preguntas. Uno, ¿a cuál les recuerdo? ¿Cuál? ¿O cuál es esta ecuación, esta RS que está acá? Fíjate que este es el retorno sobre el equity que tiene está formulada de esa manera. ¿A qué les recuerdo? La CAM. No el KPM. KPM, nada de eso. Ok, esa es la segunda pregunta. Tiene la fórmula de la forma de KPM. ¿Okay? Un riesgo, el retorno del equity debería ser igual al retorno de los activos, o sea, el retorno de una empresa que no tenga deuda, más el algo más es función del endeudamiento. La variación diferencial. Pero lo más importante aquí es que, fíjate que lo que está diciendo es que el retorno del equity es una función lineal y positiva del endeudamiento. Que mientras más endeudamiento, mayor retorno requerido sobre el equity. Por las razones que ya discutimos, más riesgo. Ok, pero esta ecuación, ¿cuál es? La que vimos ahorita del beta. Esa es la proposición 2 de Miller. No, esa es la proposición 2 de Miller y Modigliani. Recuerda que Miller y Modigliani, cuando ellos arrancan el paper, dicen, ¿cuál será el costo de capital? ¿Okay? Para una empresa que está invirtiendo en proyectos con flujo de caja incierto y que tiene diversos mecanismos para financiarlo. Puede ser pura deuda o puro equity, una combinación de los dos. Eso es lo que te dice. Y ese costo de capital, medido para el retorno sobre el equity, ellos llegan a esta ecuación. Esta es la proposición 2 de Miller y Modigliani. ¿Okay? Está relacionado con la lámina anterior, donde decimos que si el apalancamiento es mayor, yo requiero mayor rendimiento del capital. Pero fíjate, Está bien. fíjate que cuando introducimos las variables relevantes acá, donde lo único que está cambiando, recuérdate que el B3S de 40 a 100 bajó a 20 a 80. Entonces, observa cómo el 15% que teníamos antes, que era un dado, cuando tú disminuyes, ¿okay? Disminuyes el apalancamiento, el retorno sobre el equity disminuye. Disminuye 15 a 13,25. ¿Por qué? Por el menor riesgo percibido ahora por los accionistas, asociado a la incertidumbre, los flujos de caja que ellos esperan de esta compañía. En pocas palabras, mientras menos equity utilice, menor costo de capital voy a requerir, ¿no? Mientras menos equity utilices, quiere decir que necesitas más deuda y ahí más bien el retorno requerido va a ser mayor. Okay. Pero cuando era... Porque aquí observa que está utilizando 80 capital y acá 60 capital. Aquí lo que quiero es mostrarles, fíjate cómo acá los pasivos son 40 y 60, el retorno de capital es 15, eso te lleva a este costo de oportunidad de 12. Bajamos, esa es la narrativa, ¿no? El hilo es así, baja la deuda a 20 con la misma data, ¿cuál es el rendimiento de capital de la empresa? Dime. ¿Cómo llegamos a él? Bueno, por supuesto, realmente que puede llegar a él despejando la ecuación anterior del RS, pero te anticipo que ese RS que se obtiene ahí no es otra cosa sino la proposición 2 de Miller y Modigliani, que con los datos que tenemos es utilizable para los fines de la pregunta que nos están haciendo. Entonces, el modelo de Miller y Modigliani también es un modelo de evaluación de activos capitales. ¿Okay? También lo es. Lo único es porque utilizar un KPM porque es más fácil. El retorno de los activos es difícil de medir. El apalancamiento, ¿cómo lo mido? Porque ahí empiezas tú, ahí empieza escrito para ese.
Coño, no toma valores de mercado, no tienes que tomar valores de mercado. Pero buena suerte para Venezuela. Como países donde los mercados son un poco profundos. Puedes utilizar ¿cómo se llama? La deuda, el libro, ¿no? El apalancamiento del libro, lo puedes utilizar perfectamente. Pero ahí está alejando la teoría. KPM, compararla con KPM. Con KPM, y ustedes lo van a ver, porque esa también se la puso. La tasa libre de riesgo la consigues en Enfa. La beta te la da a mudar. El retorno del mercado puedes calcular el que te dé la gana. O sea, el periodo de tiempo que tú quieras. Sin embargo, Damodaran también te da un equity risk premium, que yo lo puse ahí, que te lo da todos los años calculadito. No te puedes ver. Vale. Okay. Entonces, es mucho más fácil para nosotros, una perspectiva, tú sabes, de obtención de data, utilizar KPM que utilizar otro modelo. ¿Okay? Aún con las fallas que tiene KPM y con todos los ajustes que nosotros además hacemos. Ustedes recuerdan que en KPM nosotros agarrábamos y decíamos, bueno, pero fíjense cómo en el modelo de 3 factores, además de esa beta, ¿no? Multiplicada por la prima de riesgo, Family Friends le meten 2 factores adicionales. No sé si lo recuerdan. Que era el tamaño del mercado, el tamaño de la empresa. ¿Okay? Una prima por tamaño. ¿Okay? La regularidad empírica que ellos consiguen y que se mantiene es que una empresa pequeña rinde más que una empresa grande. Y eso es básicamente porque es más riesgoso. Y en ese momento ellos consiguen además otra regularidad empírica que es que las empresas, lo que ellos llaman de value stocks, porque tenían un retorno superior. Eso eran factores. Yo creo que hice una tesis con unas muchachas que construimos otro factor. Yo no sabía el problema que me estaba metiendo cuando hice esto. Pero, vaya, es un game. ¿Cómo se llama ella? Se la Padrón, o sea. Se la Padrón, esa está ahorita derivada, ella hace su derivado. Bueno, es que pensaba brillante. Pero es complicado el tema de los factores, ¿no? Sin embargo, la data está. En internet, Family French la publica. French creo que se murió, Fama la publica. Entonces, bueno, pero entendieron cuál es el hilo de lo que les quería mostrar, ¿no? Entonces, fíjense que, bueno, ¿cuál es el efecto de la deuda sobre la beta? No tiene efecto. ¿Okay? Por la misma razón, la intuitiva es, oye, si la deuda no tiene efecto sobre el retorno activo, que es un supuesto que vamos a hacer, además, econométricamente, nosotros lo que estamos sacando es el retorno de una empresa apalancada. ¿Ok? Fíjense que aquí le digo, la beta de los activos no se puede observar. ¿Por qué? Porque la regresión que tú estás haciendo es de los retornos de una compañía versus los retornos del mercado, de los retornos de empresas que están apalancadas. Entonces, la beta de los activos no se observa, pero se puede estimar a través de ese mecanismo que les dije, que es el desapalancamiento de la beta, que ya van a ver en qué consiste. Entonces, fíjate que se parte de aquí, de hecho. Fíjate que la beta de los activos no es otra cosa que el promedio ponderado de la beta de la deuda y de la beta del stock, de la acción. Lo único es que la beta de la deuda, luego cuando calculemos la beta apalancada, vamos a asumir que es cero. No tiene correlación con el retorno del mercado. Entonces aquí llegamos con este par de modelitos que son muy interesantes para valorar proyectos y luego empresas, y de hecho vamos, después toda la materia de valoración básicamente se trata sobre esto. Pero básicamente lo estoy preparando para mi materia. Y yo, mi materia, para que me la pongan fácil y lo lleno de caso de trabajo. Entonces, fíjense que estos son el APB y WACC. Pero observen que WACC es una metodología. Es una metodología que utiliza el WACC como tasa de descuento, sí. Pero muchas veces, como cuando, no sé, esos productos de determinada marca que se convierten, un ejemplo, Es una marca. pero no sé, mujeres. Pero bueno, No, pero las clases sanitarias, los modas. Todo el mundo hacía modas independientemente de la marca. Pero mi esposa mandaba con esa marca. Yo era igual. Pero esa marca no está. Entonces, WACC se transformaba como que el nombre por antonomasia de la tasa de descuento, igual que una metodología que utiliza una tasa de descuento, pero el WACC es una tasa de descuento universal. ¿Okay? Entonces, de hecho, nosotros
este APB igual ya lo vi, creo que le pasamos por encima. Para que me haya una conclusión bien interesante. Con un ejercicio muy sencillito. Fíjense que el APB no es otra cosa sino el BPN más los efectos secundarios de la deuda. Los efectos secundarios de la deuda son ¿qué? El escudo fiscal. ¿No les recuerdan bien el Modigliani? ¿Se acuerdan que en Miller y Modigliani el valor con deuda de la compañía era igual al valor sin deuda más el escudo fiscal? Eso es exactamente. ¿Ok? Lo único es que APB incorpora una cuestión adicional, que es la atención financiera. Nosotros vamos a asumir ahorita que es cero. Y la atención financiera ya hemos hablado bastante, vimos cuáles son los problemas asociados, algunos de los problemas asociados a la atención financiera, y luego, en valoración también, vamos a ver cómo se calcula eso. En finanzas corporativas van a tener una aproximación a cómo se calcula. Y yo se lo he mencionado varias veces. Si nosotros podemos estimar, por ejemplo, la caída en la demanda de un producto, valga la redundancia, de los clientes que pierde esa empresa por estar desapalancada, bueno, esa caída en la demanda, tú lo puedes ver, multiplicado por su precio, lo puedes ver con un costo de atención financiera. Yo le eché el cuento de Lilla Coca cuando cae. El Lilla Coca, el que aparece en la película Ferrari versus Ford, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué hizo Lilla Coca cuando llegó a Chrysler? Pues después fue presidente de Chrysler y muy famoso. Entonces, bueno, tuvo que bajar los precios de los carros para mantener la demanda. ¿Por qué? Porque estaba muy apalancado. Porque estaba muy apalancado. Entonces, ahora, a ese diferencial de precios, ese descuento de precios que tuvo que hacer para poder vender carro, ese descuento multiplicado por el número de carros que vendió, nunca voy a decir que es un costo de su financiero. ¿Lo ves? Entonces, y hasta lo está subestimando probablemente, porque probablemente hubiese podido vender más caro, pero bueno, eso es lo factual. Cuando tú puedes estar muy apalancado, tienes que pagarle más a cierto personal de lo que le pagarías por estar apalancado, esa diferencia es un costo de su financiero. Cuando un proveedor te quita crédito que ahora debes tú de alguna manera financiar con recursos propios, por ejemplo, esa jalada de caja que vas a tener, porque recuerda que el crédito del proveedor es una fuente efectiva. Ese efectivo ahora es menor, ¿ok? Que te va a restar flujo de caja, que en última instancia es lo que tú descuentas para calcular el valor de la compañía. Bueno, la diferencia entre una situación donde no hubiese tensión financiera, donde hubieras tenido el plazo original y este, es un costo de tensión financiera. ¿Okay? Entonces hay formas de llegarle a él. ¿Okay? Entonces, bueno, fíjense que esto es importantísimo, no voy a entrar acá. ¿Cuándo lo vamos a ver? Valoración, contigo. ¿Qué sabe quién soy yo? Entonces, este método se recomienda cuando el nivel de deuda futuro es conocido. Es súper relevante. No voy a entrar acá porque eso da por una clase. El porqué de esto. ¿Okay? De hecho, vamos a leer unos papers que tratan sobre esto. Y bueno, y este es el WACC, pues, ¿no? Tal como lo conocemos. Fíjense que este es el WACC ya después de impuestos. Recuerden que yo les comentaba que déjenme ponerlo aquí, este RB por 1 menos TC, que está allí, RB es el costo nominal de la deuda, RB por 1 menos TC es el costo real. No lo llaman tasa efectiva para no compararlo con las tasas efectivas que vieron, o sea, no, pero es como que el costo efectivo de la deuda. Déjenme llamarla así. Y que bueno, y es producto precisamente, así es como recoge el WACC. Fíjense que mientras el APB recoge los efectos de la deuda directamente, sabemos cuánto vale el escudo fiscal. El escudo fiscal te agrega 100 millones de dólares. ¿Ok? En APB, en WACC, tú lo que dices, el hecho de estar apalancado disminuyó el costo de la deuda en X porcentaje, producto de que por estar apalancado ahora, la tasa efectiva ha disminuido. ¿Por qué? Porque los intereses, ¿qué es el escudo fiscal? Unos intereses que me están devolviendo vía los ahorros fiscales que tengo. Entonces eso es como si yo estoy pagando 100 intereses, pero me están devolviendo 20, por decir cualquier número, efectivamente lo que estoy pagando son 80. ¿Ok? Si esos 100 es producto de una deuda de 1000 es porque la tasa es 10. Pero si estoy pagando 80 sobre una deuda de 1000, la tasa nominal es 10, pero la efectiva es 8. ¿Lo ven? Sí. Entonces ahí está. Pero fíjate que ambos recogen el efecto del apalancamiento, pero uno en el numerador, si lo quiere ver de esa manera, o en otro elemento, ¿okay? Que es el costo, el escudo fiscal, tú sabes, en su valor, y el otro en la tasa de... Entonces, bueno, así como se calcula el BPN, este es el valor presente de flujo de caja menos la inversión. Entonces, Sí, considera el siguiente proyecto de inversión.
Dándole rapidísimo a ver si terminó la serie. 500.000, pero todo lo han entendido, ¿no? Cierto, demasiado claro. Ingresos, 500.000 por tiempo indefinido, es decir, una perpetuidad. Costo, 72% de los ingresos. Inversión, 475.000 en tiempo de ser. Impuesto sobre la renta, 34, y costo de oportunidad de capital, 20. Ya con esos datos podemos hacer los cálculos que queremos hacer con respecto al BP. ¿Me está siguiendo? Ya. Tiene una nueva pregunta. Entonces, bueno, los flujos de caja que estamos determinando, ingresos menos costos, nos da una utilidad antes del impuesto de 140, el impuesto sobre la renta es lo que dijimos la lámina anterior que eran los impuestos, de un flujo de caja de 92.400. Dos cosas. Uno, fíjense que un flujo de caja es apalancado. ¿Ven? Es apalancado. ¿Qué quiere decir? Yo no estoy calculando, ¿ven?, los impuestos que estoy pagando sobre una utilidad a la cual estoy restando la deuda. Los intereses de la deuda. El flujo de caja desapalancado. Y este flujo de caja desapalancado que está acá, muy sencillito, van a ver que es común para el KPM, para el APB y para el WAC. Ambos métodos utilizan el mismo flujo de caja. Es una similitud importante. Pero recogen el efecto fiscal en otro lado. Porque lo cierto es que este ejemplo le vamos a meter deuda. Porque lo interesante de todo esto es ver, bueno, ¿cómo hacemos? Ya calculamos BPN, ok, ya vimos que cuando el BPN, en su función, digamos, en su versión más ortodoxa, más clásica, digamos, sin complicarlo mucho, BPN es mayor que cero, es el que tú ejecutas, ¿ok? Si tienes entre varios proyectos, tú ejecutas el de mayor BPN. Si lo quieres ordenar, lo ordenas con índice de rentabilidad. Entonces está muy bien, pero te cambia el panorama por completo cuando le metemos deuda y ustedes hicieron ejercicio del examen. ¿Ok? Ustedes hicieron ejercicio del examen. Todo buenísimo. Todo está muy chévere. Entonces, ahorita vamos a ir un poquito más allá. Y fíjense otra cosa, que el cálculo de flujo de caja, ustedes van a ver, que al flujo de caja además se le hace unos ajustes, que le resta el CAPEX, le resta la valoración de capital de trabajo. ¿Ok? Porque en última instancia tú lo que estás restando, lo que estás descontando, perdón, el flujo de caja. Y una primera aproximación, un flujo de caja, es esta. Pero ¿por qué no se lo estoy restando acá? Porque estoy asumiendo que no hay crecimiento. Fíjense que yo le digo acá, ingresos 500.000 por tiempo indefinido. Empiezan a entrar en consideración el CAPEX y la variación de capital de trabajo. Bueno, precisamente cuando el capital de trabajo empieza a cambiar, porque hay mayores necesidades de generación de flujo de caja operativo para financiar ese crecimiento, y cuando estás metiendo activos de capital dentro del balance de la compañía para acompañar el crecimiento de su ingreso. Sí, pero en este caso, como los eventos permanecen iguales, ¿no?, hasta el infinito, son una perpetuidad, CAPEX es cero y variación de capital de trabajo. ¿Sí? Eso es para facilitar los cálculos. Entonces, observen que cuando calculamos el BPN puro y duro, esta es la inversión, la perpetuidad es 92.400, entre 0 y 20 te da menos 13.000. Pero ¿qué pasa cuando le metemos deuda? Honestamente me pregunten por qué ellos metieron este número tan... 122.600. Le metieron esa deuda. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa el proyecto? Puede ser financiado con una deuda de 126.229.50 al 10% de interés anual. Esto que está acá no es más que la definición del escudo fiscal. ¿El escudo fiscal qué es? Si ustedes ven esta expresión que está acá, el escudo fiscal no es otra cosa sino la sumatoria de I a N, ¿no? N son el número de periodos explícitos que tú tienes de los escudos fiscales, ¿no? Ahora, los escudos fiscales, ¿cómo se calculan? La tasa impositiva por los intereses. Que la tasa impositiva por los intereses es la deuda por la tasa de interés. ¿Lo ven? Y descontado al costo de la deuda. Y esto es sumamente relevante, porque lo que vamos a ver después, la oración, es que no siempre la deuda se descuenta su costo. En este caso sí. ¿Ok? Y yo me acuerdo que con Alejandra teníamos esa discusión, bueno, ¿por qué la deuda se descuenta su costo? Porque sencillamente uno le va a cargar como acreedor a la deuda un costo que va a tomar en consideración la incertidumbre asociada a cobrar. ¿Okay? Entonces, si eso es así, y esa tasa de interés recoge esa incertidumbre, bueno, entonces lo que quiere decir eso es que la tasa apropiada para descontar esos escudos fiscales es la deuda. Y acá lo que estamos diciendo, como n tiende a infinito, es decir, una perpetuidad, entonces la perpetuidad no es otra cosa sino esto que está aquí explícito, ¿no?
Esto es la tasa positiva por los intereses, pero los intereses desagregados, deuda por RD. Entre RD, que es la tasa, nuevamente, que recoge ese de la deuda y es la propiedad para descontar. Entonces, bueno, aquí se te va esto con esto y te queda TC por la tasa positiva por la deuda. Entonces, observen que en este caso, el escudo fiscal es 42.918. Ustedes hagan todos estos cálculos. ¿Okay? Son muy sencillitos. Y si no, le preguntan a Alejandra. Muchísimo. Ah, bueno, a Oscar, porque es otro matemático. O si no, aquí. ¿Dónde está mi pana químico? Aquí. Entonces, observen que cuando le introducimos deuda, cambia la causa. ¿Ok? Cambia la causa. Entonces, ahora el proyecto recibe el flujo de caja también, producto de la deuda, y el BPN es 29.918. Lo que dice aquí es que en cuanto que el caso que se incurra en costo de emisión de la deuda, es decir, otro tipo de comisiones y tal, qué sé yo, bueno, se deben incorporar ahí. Sin embargo, estamos asumiendo que eso es cero. Y también estamos asumiendo que los costos de sus financieras son cero. ¿Ok? Entonces, observen qué es lo que hemos hecho. Bueno, aquí se aplicó el concepto APB. BPL, menos 13.000 y pico. Escudo fiscal, 42.918. Por ejemplo, una pregunta de verdadero y falso. Todos los proyectos con BPN negativo, todos los proyectos apalancados con BPN menor que cero, o ¿cómo sería? Todos los proyectos con BPN menor que cero se llevan adelante o no. Entonces uno le puede, bueno, yo le puedo poner A. Si tiene deuda, se puede llevar adelante. B, ni siquiera metiéndole deuda se lleva adelante. C, ninguna de las anteriores. Bueno, nada. Sí, Sí. es que me enredé, pero Sí. Llevaría si tiene deuda. Ajá. Entonces, fíjense que hay otra cosa muy interesante, que ya eso también, voy a ver si en la clase de derivados lo meto, en la clase de derivados lo pongo, que es que no todos los proyectos con BPN negativo se rechazan. ¿Ok? Cuando se considera eso, ojalá me dé chance de darlo en el derivado, si no, lo vamos a ver en la materia de valoración, porque le dedico una clase a eso. Cuando se considera la opcionalidad inherente a los proyectos, que no es otra cosa sino aprovechar las contingencias que ese proyecto, cuando toma en consideración que ese proyecto, al que ese proyecto está sujeto, que no es otra cosa que decir, y lo van a ver así en finanzas corporativas, que es que la gerencia sea lo suficientemente ágil para abrazar la incertidumbre y tener, tú sabes, la agilidad necesaria para acometer proyectos en corto periodo de tiempo. Un proyecto de BPN negativo pasa a tener, pasa a ser positivo. Y cuando tú hablas de contingencias, que lo vamos a ver en la clase de derivados, tú estás hablando precisamente de un derivado. ¿Ok? Eso que está allí se llama opciones reales. Opciones reales, ustedes van a ver que es aplicarle la teoría de derivados a proyectos reales, a proyectos lineales. ¿Ok? Entonces, yo les pondré algunos ejemplos. Si no hay chance, se los pongo en la clase que viene. Pero lo que sí lo habla en la clase que viene en derivados es la parte de electric común, opción de coja. Entonces, observen el valor, anótenlo, ¿no? 29.918. Bueno, vamos a ver esto con WACC. A ver qué nos da. Lo mismo. Calculamos, aquí tenemos nuestro WACC, ¿cómo se dice? Formulado. El retorno del equity, o sea, tomando en consideración la proposición 2 del bien inmobiliario 2, que ya incluye los impuestos. Entonces, fíjate que en ese caso el RS es 0.22, ustedes hagan la matemática ahí. ¿Ok? Fíjense que esto que está acá no es otra cosa sino 475.000, que es precisamente el monto de inversión que se habló en un momento. ¿Ok? No sé si saben de dónde sale. 748.000. Recuerden que la deuda es 126.000. ¿Ok? Y la inversión es 400. 500.000, no, ese es flujo. Es 500.000, ¿no? Mira, es 475. Entonces, si a 475.000 le estás metiendo la deuda que está diciendo 122.000, el resto es él. Entonces, eso es lo que ustedes están viendo allí. ¿Ok? 126.000 es la deuda, esto que está acá es 475.000 menos esto. Esto es un supuesto, que es el retorno de los activos, ¿se acuerdan? Entonces, el 0.10, esto que es el 0.10, el costo de la deuda, 1 menos 0.34. Entonces, esto te da 0.22. ¿Okay? Ese es el retorno del equity. ¿Para qué no hace falta calcular el retorno del equity? Bueno, porque yo necesito calcular el WACC. ¿Qué estoy haciendo ahora?
A ver, para retroceder un poquito. Primero le di unos datos de un proyecto que calculé su EPN con APB. Ahora, ese mismo proyecto quiero calcularlo con WACC. ¿Ok? Porque tengo la data. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular el WACC. Pero para calcular el WACC necesito el retorno del equity. Y el retorno del equity aquí lo tengo. ¿Ok? ¿Qué utilicé para el retorno del equity? Proposición 2 de Miller Inmobiliario. Y de Miller Inmobiliario 2. Miller Inmobiliario 1. Relevancia del flujo de capital. Miller Inmobiliario 2. Ups. Los impuestos. ¿Ok? Entonces, observen que en este caso, cuando aplicamos el WACC, la fórmula de WACC que conocen nos da 0.18 y cuando valoramos el proyecto, Da igual. da igual. ¿Es lógico o no es lógico que es lo mismo? Da exactamente lo mismo. Y tiene que ser así porque es el mismo proyecto. ¿Okay? Lo único es que fíjense acá, que en este caso, yo estoy calculando explícitamente cuál es el valor de lo que aporta, digamos, si lo quieres ver en la PB. Bueno, que tú sabes que lo que te aporta la deuda son $43,000. ¿Ok? Lo tienes explícitamente. En cambio, cuando metes el WACC, tú lo que tienes es un RWACC. ¿De cuánto es el RWACC? Ajá, 18%, que es menor a lo que estaba descontando antes. Porque si esto no tuviera deuda, ustedes calculen esto, estarías multiplicando, no estarías multiplicando por esto. Por lo tanto, tendrías un WACC superior. ¿Lo ven? Esto que está acá es el WACC después de impuestos. Si no tuviera este componente del WACC antes del impuesto, que es utilizado, de hecho, en una metodología de valoración que se llama flujo de caja al capital. ¿Ok? Entonces, este es el BPN que se tiene ahí, y por lo tanto, íbamos a obtener el mismo BPN. Porque estamos utilizando con los mismos datos, ¿ok? Con la misma data, estamos utilizando dos metodologías de valoración que lo que le he dicho en el primer momento. El valor intrínseco, porque lo que estamos hablando es más eso, el valor intrínseco del proyecto debería ser independiente de la metodología. Porque entonces fíjense que utilizamos dos metodologías y llegamos al nuevo. Y nuevamente, el WACC es una tasa de descuento para una metodología. Pero no generalicemos, que es algo que yo veo mucho. No generalicemos que el WACC es la única tasa de descuento, que no lo es. La única forma es que el WACC sea una tasa universal de descuento, lo llames así, es asumir, bueno, está bien. Cuando la deuda es igual a cero, también WACC, o no. WACC igual a cero, pero ¿qué vamos a obtener? Si la deuda es cero, ¿esto cuánto es? Cero. Entonces, ¿cuánto te va a dar el WACC si la deuda fuera cero? 22%. ¿Pero 22% qué es? No es el costo del equity. Entonces, cuando el WACC es igual a cero, y cuando la deuda es igual a cero, el WACC va a ser igual al costo del equity. Y el costo del equity te sirve además para valorar otra cosa, que es valorar el equity de la compañía. ¿Ok? De hecho ya le he hablado de dos metodologías adicionales. Una que toma en cuenta todos los flujos que da el capital que se descuenta al WACC antes de impuestos, que se llama Capital Cash Flow. Y está el Equity Cash Flow. ¿Ok? El Equity Cash Flow, que fíjate que lo que hace es que tome en consideración los flujos de caja que va al equity y lo divide entre el retorno del equity, entre RS. Y hay otras metodologías. Entonces, ¿qué metodología utilizamos? ¿Cuál es uno de los insights de esto? Uno, APB. Aplica cuando la empresa os es recomendable utilizarlo cuando la empresa tiene una estructura de capital variada. ¿Ok? Cuando existe un cronograma de pagos que nosotros conocemos de la deuda, por supuesto. ¿Cuándo es recomendable utilizar el WACC? Cuando la estructura de capital permanece constante. ¿Ok? Las razones, ya las veremos más adelante, porque si no se nos va toda la clase. ¿Está claro? Entonces, no sé si tienen preguntas. Yo he hablado. Preguntas, profe. En el KPM, o sea, el KPM que utilizamos en este ejemplo es un KPM apalancado. Sí. O sea, comparando más o menos como lo hacemos nosotros, y no sé si lo estamos haciendo bien ahora, porque en el KPM, nosotros utilizamos el KPM, el normal, el que es la tasa libre de riesgo, más el beta por la prima de mercado, más el riesgo país.
Y después eso es lo que utilizamos como el costo del equity dentro de la fórmula del WACC. Pero en la construcción de ese KPM no tomamos en cuenta la estructura de capital. Entonces, no sé si, o sea, No, eso es o sea, estaría incorrecto hacerlo de esa forma. O sea, te salta un paso que yo te mencioné la clase pasada. O sea, dependiendo de donde saques, por ejemplo, estaba hablando de una compañía que es pública y tú calculaste esa vez, tomando en consideración el retorno del mercado, una serie de tiempo, por lo menos 5 años, el retorno del mercado y el retorno de la acción, está bien, no pasa nada. Ahora, si lo tomaste de Damodar, yo le dije que Damodar les da el dato con el cual él desapalancó, porque él te da una beta apalancada y una beta desapalancada. Entonces, tú lo que voy a hacer es tomar, primero comparar, oye, la empresa que yo estoy valorando tiene la misma estructura de capital a la que Damodara desapalancó. No, tienes que agarrar la beta desapalancada y apalancarla a la estructura de capital que tú estás utilizando para valorar. No sé si me expliqué. Sí, sí, sí. No sé si me expliqué para todos. Pero bien, la semana pasada nos comentaste igual. Y ahorita vamos a verlo más o menos nuevamente. Entonces, bueno, ya son las 45, vamos al recreo. Y me trae cosito. Sí, porque tienes código. Y me inyecté todo, o sea, horrible. Estoy. Yo no sé, Dale. pero Bueno, ¿qué más? sí, no, ¿Cómo está? Está empezando. exacto. Oye, escucha. Bueno, entonces volvemos en 10. No, yo tenía código. ¿Pero te sientes mejor? Y yo también, güey. Bueno, Bueno, yo no soy español. para calcular esto en Venezuela, para KPM en Venezuela, hay que hacer como una tropicalización. Te voy a dar un ejemplo. A ver, esto que está acá no es solamente KPM para Venezuela. Tú aplicas para cualquier país que nosotros queramos utilizar el KPM utilizando datos de Estados Unidos y queramos ajustar por el riesgo país de ese país, por el riesgo país de ese país y la inflación de ese país. ¿Ves? Hay veces que tú tienes datos suficientes para, por ejemplo, en Brasil tú puedes calcular un KPM local con la Brasil. México probablemente también, pero otros países más complicados. Entonces, esto que acá aplica para utilizar ese KPM para tropicalizar. ¿Okay? Que tiene una cuestión, ¿cómo se llama? Que si uno es muy purista, pues no debería hacerse, ¿no? Pero bueno, igual lo hacemos y después le explico qué es lo que es. Y luego le doy unas consideraciones teóricas, porque esta aproximación la verdad es que es bastante teórica, ¿no? Pero me sirve para introducir la parte de la venta de esa palanca. Entonces, fíjense que el procedimiento para Venezuela. Fíjense, seleccionamos un grupo de empresas similares a la venezolana en algún país de referencia. Okay, ahorita el ejemplo que vamos a ver creo que es Metalmecánica. Obtenemos las betas de dicha empresa. Las betas son siempre las que vamos a ver. Por ejemplo, en Yahoo Finance son apalancadas. Pero las betas que nosotros vemos en Damodar, él ya te la da desapalancada. ¿Okay? En caso de que necesitemos la beta desapalancada. Si estamos calculando por WACC, necesitamos la apalancada. Si estamos valorando por APB, y fíjense que el retorno sobre el equity, que nosotros calculamos acá, lo calculamos utilizando la proposición 2 de Miller Modigliani porque era la data que teníamos. Pero yo le puedo poner un ejercicio similar y le pongo data que pueden utilizar para calcular el retorno del equity utilizando KPM. Entonces, en ese caso, yo le daría data como tasa de riesgo, retorno del mercado, beta, pero digo, mira, esta es la beta apalancada. Y la deuda que se utilizó para esto es esto. Okay, para desapalancar es esto. Y luego, pero la empresa tiene, o el proyecto tiene este ratio. Entonces, tienes que desapalancar y reapalancar. Okay. Entonces, ahorita no utilizamos KPM para calcular el retorno sobre el equity. Como estaban dadas las ecuaciones, podríamos utilizar la proposición 2 de Miller Modigliani. Okay. Entonces, fíjate, obtener la beta de empresas, desapalancar las betas, tomar el promedio de la beta desapalancada, calcular el costo de capital, usando KPM, determinar el costo de capital en términos reales, sumar riesgo país, incorporar la inflación nacional. Esto es sí, el paso a paso. Bueno, yo creo que nos podemos pasear rápidamente por allí para que ustedes lo vean. Todo está pormenorizado.
Luego le voy a decir cómo lo hacemos nosotros en la práctica y cómo probablemente lo hacen otra gente en la práctica. Creo que Carlito está de acuerdo en que esta forma no es la más, y digo, y algunos de ustedes me han valorado, esta no es la más utilizada. Pero vamos a respetar lo que dice además Julio, porque además podemos calcularlo de dos maneras y luego sencillamente comparar y promediarse. Entonces, bueno, ya hemos este procedimiento, el de Maximiliano Yurri. ¿Okay? Entonces, fíjate, paso uno. Agarran, se está calculando un proyecto metalmecánico y bueno, se toman dos empresas de Estados Unidos que tienen, de las cuales tenemos esa beta apalancada .90, la deuda valor de mercado 20,8, el capital 194, tasa de impuestos 34,5 y esta empresa Trinity Industries con esa data que está aquí. Eso nos va a permitir calcular una cantidad de cosas. Por ejemplo, la beta apalancada, la beta desapalancada. Fíjense que la beta desapalancada no es otra cosa que la beta de los activos. Y esta es la ecuación. Es una ecuación que ustedes tienen que tener ahí en su anotadita, en su formulario, porque la vamos a hacer. Ahora, ¿cómo llegamos allí? ¿Cómo llegamos ahí? Fíjense que sencillamente uno lo que hace es lo siguiente. ¿Se acuerdan de esta ecuación? ¿No? La beta de los activos es el promedio ponderado, ¿okay? De la deuda y el equity. Cada una ponderada por el peso que tienen allí y la beta. Entonces, la beta de la deuda asumimos que es cero. ¿Okay? Entonces, lo que estamos diciendo con esto es, los activos, se puede con un portafolio constituido por euros. Oye, como dijimos la clase pasada, ¿cuánto va a ser la beta de ese portafolio? Bueno, va a ser sencillamente la ponderación que tenga cada uno de esos tipos de financiamiento multiplicado por su beta. Eso es todo. Pero decimos, la beta de la deuda es cero. Supuesto simplificador. Pues diciendo es que el retorno de la deuda no va a tener ningún tipo de correlación con el retorno del mercado. ¿Okay? Pues es un supuesto irreal, pero bueno, lo utilizamos para simplificar. Lo demás que tiene aquí, área. ¿Ok? Te queda esta ecuación que está acá, y aquí despejas esta beta del equity, ¿ok? Y esta beta del equity, una vez que le incluye, pues, ¿no? El beneficio fiscal, que es ese. Ustedes lo pueden hacer facilito. No me voy a meter esto va a ser muy sencillo. Esto que está aquí es la beta desapalancada, que es la beta de los activos. ¿Se acuerdan que yo les decía? La beta de los activos no se puede observar. Y que la beta que observamos es la beta apalancada. Entonces acá es beta de los activos. Una con beta apalancada. Ese beta A es beta de los activos. Entonces, esa beta de los activos no se puede observar porque proviene de una regresión. ¿Ok? Por lo tanto, la podemos inferir. Y para inferirla, dado que esa beta que nosotros obtenemos, esa pendiente que obtenemos, tiene apalancamiento, nosotros tenemos que usar, sacudirle el efecto del financiamiento para ver cuánto es esa beta de esos activos que va a ser precisamente la beta desapalancada. ¿Así? Ok. Entonces observen que en la lámina anterior tenemos esto lo traje en la lámina de valoración, de hecho, no lo tenía incluido Urbe ahí. ¿Ok? Que es esto que está acá, que viene esta lámina, ¿no? Fíjate que lo que hemos hecho es llamar a esta beta de los activos la beta desapalancada. ¿Ok? Entonces, para nosotros, esa beta es una licuadora y sacar el efecto que va a tener sobre la beta. El apalancamiento, apelamos a esta ecuación que está acá, que por datos que vienen del ejemplo que utilicé, que no se lo copié acá, bueno, la beta apalancada era 1.66, que nuevamente es la beta que observamos. ¿Okay? Si lo calculamos, nosotros calculamos una beta, una compañía que está apalancada, y lo hacemos tomando en consideración su pendiente, eso es lo que vamos a obtener. ¿Cómo hago para liberar a la beta del efecto de apalancamiento? Le aplico esto que está acá. ¿Que proviene de dónde? De ver a la beta de los activos como un portafolio de deuda y equity, cada uno por su beta, de asumir que la beta de la deuda es cero y después lo que viene es sencillamente manipulación de la ecuación. Punto. ¿Ok? Entonces, de aquí proviene esta ecuación que ustedes van a ver en el libro, que Urbe se la va a dar. Esta es la beta de esa parte. Yo te estoy diciendo de dónde viene. Entonces, esa beta desapalancada, ¿por qué es importante? Bueno, esa beta es la que nos permite que la modal te la da. La modal te la da por industria. No sé si está familiarizado. ¿Se acuerdan que la misma está sí. Te la da por industria. Sí. ¿Ok? Este método, fíjate que a diferencia de lo que nosotros hacemos, la verdad es que yo no me pongo a buscar, no sé si usted lo hace, pero yo no me pongo a buscar empresas del sector en Estados Unidos para la beta y después sacar un promedio. Claro, la beta de la industria y punto. Es más, hay un autor que se llama Pablo Fernández, que ya le he mencionado varias veces, que el tipo dice, mira, pana,
¿sabes? El tipo, a pesar de ser sumamente riguroso, el tipo es panísimo. El tipo por lo menos a uno le pasa los capítulos de los libros de Shakespeare, pues no sería tan honesta, tan humilde, que cree que uno le puede contar. Entonces, pero a la vez duro, súper riguroso el tipo, ahora le cae a palo, porque ahora también es muy, no digo, el va lo simple, pues no, vamos a resolver sin enrollarnos mucho. Porque enrollarnos mucho, honestamente, aunque puede ser rigurosamente cierto, no te está cambiando mucho los resultados que quieres. Y está haciendo, no es que estés dejando la revolución de un lado, porque ahora tampoco es mucho, no está claro. Entonces, fíjense que una cuestión interesante, que la beta de los activos, en este caso, fíjense que la beta desapalancada, para el ejemplo del que saqué esto, la beta apalancada era 1.66, cuando la desapalancamos, es menor. Y obviamente, si la beta es una medida de riesgo, y una compañía apalancada es más riesgosa que una compañía desapalancada, pues la beta desapalancada tiene que ser menor que la beta apalancada. ¿Ok? Eso es lo que estamos teniendo aquí, y fíjense que se ve claramente en estos resultados que están acá. Entonces, esta ecuacióncita ustedes tienen que tener muy claro. ¿Ok? Porque esa es la beta, esta ecuación de acá. Esa es la beta desapalancada. Para los que vayan a estudiar el CFA, no sé si alguno de nosotros no el CFA. Alguno lo va a hacer. Ahorita no, pero yo soy No, pero me para ahí. No. Examen. Es un examen, como decía, me van a disculpar el término, la chacha, no sé mucho eso. Pero que me dice, mira, esto no es un examen de inteligencia, no es un examen de culo. De culo. Okay. O sea, ¿qué es eso? Que te tienes que sentar a estudiar las 300 horas que eso dice, con el peligro que le pasó a un amigo mío, brillante, que fue a presentar y se le había olvidado lo que había estudiado 300 horas. Entonces, carajo, no revisó, no repasó. Entonces, pero un examen de verdad que cuando salen de la maestría, es verdad que salen bastante bien preparados, no es que vas a presentar el examen, te vas a reventar si no te preparas, pero se te hace mucho más fácil, ¿okay? Se te hace mucho más fácil absorber el material. Y esto que está acá, lo que yo le decía que tú desapalanca, no sé qué, lo vas a hacer más pure play. ¿Okay? Entonces, eso hay mucho ejercicio ahí de CFR. ¿Okay? Se ve bastante ahí en los bichos que materiales. Entonces, bueno, pero ya entendieron lo que es la beta desapalancada. La beta es un constructo que viene de una regresión. Al provenir de una regresión que proviene de regresar retornos, esos retornos contienen en sí mismo apalancamiento. ¿Ok? Entonces, ¿por qué desapalancar la beta? Porque el método APB lo pide. ¿En qué sentido? Cuando el APB te divide la empresa en dos, valor sin deuda más el fiscal, el valor sin deuda de la compañía está financiada con una empresa sin deuda, ¿con qué se financia? Con un equity. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos una beta desapalancada y para una empresa que en principio estoy utilizando unos flujos de caja desapalancados, yo debo descontarlo por una tasa de descuento que esté desapalancada también, porque el FOB fiscal lo estoy recogiendo en otro lado. Por eso es que desapalancamos la beta. ¿Ok? Eso por un lado. Y para calcular el WACC, pues como nosotros tenemos sacado muchas veces de tercero, y en este caso de Amudana, la beta, la Amudana te dice, esta es la beta, y a esta tasa, a este endeudamiento, la desapalanqué. Y esta es la beta desapalancada. Bueno, compara el endeudamiento de tu compañía con esa beta, la que él desapalancó y la apalanca. ¿Ok? Entonces, eso es lo que llaman el pure play, no sé por qué lo llaman así. Entonces, fíjense que bueno, siguiendo con el ejemplo, esta es la empresa, se llama, no sé cómo se llama, Ansas y Trinity. Entonces, nada, aplicando las fórmulas, llegan a esta cuestión, ustedes hagan esto, ¿ok? Vamos a tener beta desapalancada. Fíjense que al final aquí lo que hacen Urri y Maximiliano es sencillamente, sin tomar en consideración si una es más grande que la otra, qué sé yo, rápido, 100 micrometros, ¿ok? Ahora fíjate que luego te dicen, bueno, todas las tasas relevantes, fíjate lo interesante del KPM. El KPM, lo bueno es que toda esta data te aparece en internet. Tasa libre de riesgo, ya, prima de riesgo. Bueno, ustedes pueden utilizar, ¿ves? Si ustedes agarran de prima de riesgo, 5 o 6%, van bien. ¿Okay? Y van a ver que la Amudana también te la da. Tasa libre de riesgo, la sacan de Yahoo Finance. Inflación esperada de Estados Unidos. Bueno,
O ustedes ponen, mira, cuando ha sido la tasa, la inflación de Estados Unidos a largo plazo, es esto. El target, cuando yo quería bajarla a 2. Recuerda, en el 2022 creo que el target era de 2%. No recuerdo cuánto era el target que yo tenía, creo que era 2%. Que de hecho había economistas que decían, ya la entré. Ya, o sea, a lo mejor ya no está la economía para tener una inflación de 2. Entonces, bueno, inflación esperada 3, riesgo país de Venezuela en ese momento 13%, inflación esperada en Venezuela de 57%. Ya van a ver cuando nosotros metemos una inflación de esa naturaleza, 57%, ¿cuánto te da la tasa de después? ¿Por qué estoy metiendo inflación esperada en Venezuela, inflación esperada en Estados Unidos, qué sé yo? Porque lo que se está asumiendo acá es que se va a encontrar un flujo de caja en bolívares. Eso ya no lo hacemos. Ya no lo sé. Los cajas se cuentan en dólares. Los cajas se cuentan en dólares. Precisamente, de facto, la economía está dolarizada. Pero no quiere decir que esto no nos sirva para utilizar el KPM, capitalizarlo o adaptarlo a algún país diferente de Venezuela. Lo único que va a cambiar es la expectativa de inflación para el país donde estén calculándose su cuestión y el riesgo país para el país para que estén calculando el proyecto que sea o la que se estén valorando. Entonces, bueno, aquí calcula el KPM, no me voy a detener mucho acá. Aquí luego se calcula en términos reales, lo que te está diciendo es, bueno, una tasa nominal va a ser igual a la real por 1 más la inflación. Eso es básicamente lo que quiero ustedes. Después despeja y le da ese valor que está ahí. Esto se lo doy a ustedes. Pues tienen todos los casos. Observen que una vez que calculamos la tasa real, bueno, calculamos también una tasa nominal para Venezuela, y fíjate que es 89,8. Ok, una inflación de 89,8. Yo me acuerdo que cuando se inflación, que la inflación era como de no sé cuántos miles, por cierto, no recuerdo cuánto era la inflación, teníamos un cliente que nos decía, no, pero es que yo quiero que ustedes los flujos de caja me lo estimen en bolívares. Eso es una pesadilla. Tenemos que hacer un flujo de caja semanal. Tenemos que hacer flujo de caja semanal. Y usted dirá, pero ¿por qué ese señor quiere eso sí? Bueno, porque el tipo estaba endeudándose en bolívares para financiar la compra. Todavía le están prestando en bolívares y necesitaba saber su capacidad de pago en bolívares. Entonces, esto que está acá, como te digo, que en Venezuela no lo estamos haciendo. En Venezuela llegamos en todo caso hasta acá. ¿Okay? Y luego lo que hacemos es que estimamos el flujo de caja en dólares. Ya les voy a dar una versión un poquito más no sé si lo sé así ustedes, pero después ahorita comparo con lo que vamos a mostrar. Consideraciones prácticas. Dos. Cálculo intuitivo de la beta, mira, muy sencillito. Dos situaciones en la economía, crecimiento y recesiva. El estado 1 tiene un rendimiento del mercado de 15, el rendimiento de la acción es 20, cuando el rendimiento del mercado es menos 5, el rendimiento de la acción es 10. Entonces fíjate que tú sencillamente lo que haces es que calculas, tienes los elementos suficientes para calcular una recta, tienes la variación en Y y la variación en Y. Cuando sacas eso, te dice que la pendiente de esa recta es 1.5, por lo tanto, esa es la B. Una forma sencillita de calcular también una versión intuitiva. Entonces lo enseño más que todo el curso científico, que se llama la revisión de eso, se van a pagar y se van a pagar. Y tienen todas las fuentes de datos. Todas las fuentes de datos. Tienen la fuente de datos de la beta, YUL, esto es la modal. La tasa libre de riesgo, Yahoo Finance. O sea, la prima de riesgo también sale de Damodar, la prima de mercado. Riesgo país, lo mismo. Y fíjense, por ejemplo, esto te lo da Damodar. Esto es RM menos RR, ¿okay? El Equity Risk Premium. Entonces Damodar, fíjate lo que te está diciendo es cómo hay. ¿Ok? En caso de que lo quieras hacer por ahí. Está hasta el 2023, no sé si ya lo actualizó 2024. Me disculpan que no me fijé si lo actualizado, salí con un curso de profesor a las 5 de la tarde. Entonces, este Equity Risk Premium te lo da. ¿Okay? Y fíjense que está en este caso está en el 4 y pico para este año. Estuvo, tú sabes, cercano al 6% en los años que ven ahí. Pero acá yo les mostraba esta gráfica, este cuadro, que proviene, yo lo saqué de Rosewetter y Jaffe, pero ellos citan, yo todavía no he logrado dar con qué paper es porque dicen Merry Prescott del 85 y sin embargo tienen datos del 2002. Entonces, pero observen que en el muy largo plazo,
en el muy largo plazo, a ver, lo que estoy aquí, dándoles cada una de las variables que van dentro de la ecuación de KP. No, lo que te quiero decir. O sea, aquí tienes equity risk premium, ya tienes la parte de RM menos RM. Dame esa tabla de aquí. Beta sale de rodar. Tasa de riesgo sale de Downside. No me acuerdo cuánto está ahorita, 4,5. 420, 4,20. 21. ¿Qué? Entonces, pero ¿entienden qué es esto, no? El equity risk premium. El RM menos RM. Entonces, observen que, por ejemplo, para el muy largo plazo, estos señores encuentran que en 200 años la primera riesgo era 5,4. Son datos que ustedes meten en su fórmula y la verdad es que es difícil que te las rebata. Puede estar por encima, puede estar por debajo. ¿Ok? Una forma, a veces la gente agarra y, o sea, agarra 15 años de proyecciones, 15 años de historia, perdón, del Standard & Poor's, se baja los retornos y ni siquiera te quedaste los retornos. Tienes que ver, hace 15 años, cuánto estaba el Standard & Poor's en este momento, cuánto está hoy, y con la fórmula que yo he dicho, valor final, ¿sabes? Entonces tú tienes que el valor final igual al valor presente por 1 más R la T. Luego que tienes que despejar es R. Entonces el valor final entre el valor presente elevado al número T menos. Necesitas esos dos valores. Ese es tu RM. Y tu RF es el que baja ese día que esté valorando de o sea, esta cosa, de Yahoo Finance, por ejemplo. Eso te da ese premium. Pero entonces, que tú utilices algo entre 5, 6, 7, mira, ahí no es donde va a estar la diferencia. De hecho, yo no le terminé ese cuento para los Fernando. Que el tipo, a pesar de lo riguroso que es, el tipo en sus trabajos utiliza una beta igual a 1. Él no se da mala vida cuando la beta. Pues mira, yo utilizo una beta igual a 1 porque ahí, fíjate que esto no se encuentra en la práctica con las teorías. Tipo de ese nivel de rigurosidad. Ustedes van a leer paper de ese tipo. Tipo muy riguroso. Dice, yo no voy mala vida para ganar betas. Ahí no está. ¿Ok? Ahí no está la fuente de volatilidad. Ahí no es donde, eso no es lo que va a mover la aguja en la valutación. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Pero no es una beta de 1 que una beta de 1,5. Pero el tipo dice que luego eso todo lo puedes contrarrestar utilizando simulación. Yo sí utilizo mi beta, que es 1,5, lo que sea. O sea, la verdad es que no me cuesta. Me tienen una página de internet a ver cuánto me cuesta. Entonces, fíjate que aquí lo que te estoy dando es el primer mercado. Y no sé si leen acá, esto también es de Amodara, que estos son los country risk premium. ¿Okay? Esto que está acá es el riesgo país. Para Venezuela tiene 23,49. Fíjense que tiene aquí la tasa corporativa, pues no, se llama estatutaria. ¿Okay? La tasa estatutaria, fíjense ¿cómo se llama? El rating de Moody's. ¿Saben qué significa este rating? Esa es la calificación crediticia. Pero ¿saben lo que es la calificación de crédito? ¿Alguno no lo sabe? ¿Tú lo sabes? No sabes. La Probabilidad de pago. Te lo digo. Pues está bien. No, o sea, a ver, la probabilidad de riesgo, la calificación de riesgo tiene aparejada una probabilidad de incumplimiento. Pero, ¿qué es la calificación de riesgo? Bueno, lo que es esto es un reporte que saca esta gente que se llama Moody's, que es una calificadora de riesgo, que lo que te dice es, mira, por ejemplo, los bonos chilenos tienen una clasificación A2. Así tú no sepas mucho de crédito, tú sabes que una calificación A2 tiene que ser mejor que una C, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hace? Sirve como un mecanismo para mitigar si me información entre gente que no necesariamente está preparada para agarrar, meterse en el balance, y medir la calidad crediticia de un emisor. Entonces, este rating que tiene estas letras, en última instancia, lo que es una expresión de el assessment que está haciendo una empresa calificadora sobre la capacidad de pago de una compañía, que te la pone en letras para hacerte saber, y de hecho, después te explica. Una calificación es más. Es esto que está acá. Discúlpeme si aquí se lee mejor. Fíjate que aquí está desagregado, ¿no? Por ejemplo, una clasificación AAA, las obligaciones calificadas AAA son de la mayor calidad crediticia con riesgo mínimo.
Una calificación B, por ejemplo, este tipo de calificaciones están consideradas especulativas y sujetas a un alto riesgo de crédito. La C son el peor, tú sabes, la peor calificación y son las que típicamente hacen default. ¿Sabes lo que es un default? Que dejan de pagar. ¿Ok? Con muy poca perspectiva de recuperación. Entonces, por supuesto, Venezuela, fíjate, tiene una calificación C, pero está quebrada en ese daño. Profesor, en la empresa donde trabajaba, Moody's los evaluaba, pero llegó un momento donde la calificación del riesgo país era tan determinante en esa calificación que dejaron de pagarla porque no había forma de mejorar esa calificación justamente por nada más radicarte en Venezuela. Y la calificación era costosísima, era súper costoso que te evaluaras Moody's. Hay una cosa, y no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, que se llama el country ceiling, el techo soberano. No puede estar por encima del No puede estar por techo. encima de eso. Entonces, pero eso no es necesariamente cierto. ¿Cómo sí? ¿Qué es eso? El country ceiling, que es lo que se llama el techo soberano, Ajá. lo que te dice que las empresas no deberían estar Por encima. calificadas por encima de eso. Del país. Ajá. Ah, ok. ¿Ok? No debería estar calificado por encima del país. Pero eso, yo no estoy muy de acuerdo con eso, con ese tema del country ceiling, porque hay empresas que al país le está yendo muy mal y ellas después están muy bien, son contracíclicos. Entonces, pero sí, para empresas que cuidan mucho su riesgo crediticio y su calificación y su costo de financiamiento es función de su riesgo crediticio, ese tipo de cosas es sumamente caro. Sin embargo, yo recuerdo que las calificadoras de riesgo estuvieron bajo escrutinio y bajo fuego intenso en la crisis del 2008. Claro, ¿Ok? ¿Por qué? justo eso iba a preguntar. Luego de eso, ¿qué medidas se tomaron para yo reconocer ahora que, o sea, el tamaño de Moody's y el tamaño del Standard & Poor's se determinan que son las dos mayores calificadoras de riesgo a nivel mundial? Pero luego del 2008, que calificaron esos bonos como A y AAA, y las vainas eran mono basura porque ni siquiera los revisaba. Entonces ahora con qué cara los tipos vienen a decir, yo te califico A o AAA y yo estuve en tela de juicio en ese momento. Porque no hay más. Me matan de riesgo y nada, y la gente sigue con pequeño. Y evidencia que les pagaban, ¿no? Claro, de hecho, en The Big Short se muestra clarito cuando ellos dicen Claro, es que a fíjate, lo mejor no fue así, pero o sea, no fue tan descarado, pero es muy hay un probable. conflicto de interés muy grave. Claro. Porque te va a calificar de riesgo porque tú calificas a la empresa que te contrata. Claro. Entonces, por supuesto, eso afectó muchísimo su credibilidad, pero igualito las mismas normas para poder emitir obligaban a las compañías emisoras que tenían que tener por lo menos 2 revisiones. Entonces ellos hicieron su mea culpa y su cosa, bueno, no, ahorita vamos a usar otros modelos, ya la cosa no es tanto como el bar y de otras vainas. Entonces, pero es lo que hay, otra cosa es la naturaleza humana, pues, ¿no? Que es que uno tiende a olvidar rápido. Uno olvida rápido. Uno olvida rápido. ¿Verdad? Llegaste, coño, se quemó el apartamento al lado, al día siguiente tú aseguraste el tuyo, pero te aseguro que el año siguiente no lo aseguras. Y viene mirando el departamento, porque se cobro. Tuvo un evento importante y yo dije, no, yo aseguré el apartamento. Siguiente segundo. No. Y eso también es muy grande. Eso lo estudia además de conductual. Entonces, pero ¿qué es este riesgo país? Lo que implica es, ¿saben qué quiere decir esto? ¿Quién me explica esto? Vale, No sé acá. ¿vale? El country risk free, ¿qué es eso? La tasa de descuento. Es una prima por el país donde estás, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre Es el 349. Sobre la incertidumbre, Ah, sobre el riesgo. es la diferencia que hay entre lo que te rinde un bono de Estados Unidos con tu país. Es eso, ¿no? sí, sí. Entonces, 2349, por lo menos en este caso, de Venezuela, ¿okay? 278, 124, o sea, a medida que va disminuyendo el country risk free, ay, que no te muevo. El control extreme, lo que te está diciendo es, fíjate que lo que está diciendo siempre, es que fíjate, los inversionistas requieren un retorno adicional a los bonos chilenos, emitidos en dólares, del 1,24% sobre el retorno del título en este caso, de los bonos norteamericanos, para ser compensado por ese mayor riesgo que los inversionistas achacan a Chile. Fíjate que el de Venezuela es el más alto junto con el de Sudán. 23.49. Ese 23.49 no es más que la diferencia de retorno en
los bonos venezolanos y los bonos libres de riesgo, ¿ok? El retorno libre de riesgo de la letra del Tesoro americano. Eso es lo que es el control sprint. Y es lo que nosotros agregamos. Fíjense acá, esta lámina, yo se la muestro después también en valoración, que nosotros ahorita, esto que está acá, este ajuste por diferencial de inflación, aplica para cualquier país menos Venezuela. ¿Ok? Pero es que me cuánto la inflación en Bolivia. Y otra vez ahorita en abril que fue 26%. Probamos otra vez. No sé si no, a eso. Entonces, y yo me acuerdo de eso lo decía, que yo sé, el hindsight bias, es fácil de ver, pero yo me acuerdo el año pasado, yo se lo decía a un economista, y yo lo que no veo en los análisis es que metan el hecho de que Trump es muy probable que gane. Y si Trump gana, las medidas del gobierno es muy probable que sean sumamente restrictivas. Y si son sumamente restrictivas, y tengo un correo sobre eso, eso puede pasar, que es lo que entiendo. Y son muy restrictivas, nuevamente hay presión sobre el tipo de cambio, y si presión sobre el tipo de cambio, se desata todo el proceso inflacionario. Y le dijeron, y cuidado si no es hiperinflacionario. Bueno, no contestaron de eso. No me está disfrutando, pero un correo de padre. No, tú sabes, yo dudo que haya financiamiento monetario del déficit, no sé qué. No sé qué tal. No, que el Trump que va a ganar es, me acuerdo que decía, es un Trump pragmático. Ay, que es un Trump pragmático. Es que el Trump que va a ganar es Trump pragmático. No están los juegos. O sea, y aparte que yo no he visto, el que no había ganado la elección y yo veía lo que decía el petróleo venezolano, yo no voy a apostar ese petróleo, eso es alquitrán, que no sé qué, está diciendo clarito, que no le ha mentido a nadie. Y te lo digo, y no es porque yo a veces decía, coño, será este es inside bias, o sea, que yo tengo un sesgo de que, como la cosa se está dando, entonces qué fácil es. No, pero es un escenario altamente plausible. O sea, que el tipo ganara y que el tipo se aplicara con Venezuela. Yo me buscaba, los de Cuba, los liberos, hermano mío, pero cuando me cayeron, ¿cómo está gente? Difícil, el financiamiento del déficit, no, ya aprendimos, ahí está. Entonces, y yo no soy macroeconomista, pero bueno, sí que tiene sentido común. Y cuando como tú dices, pues ojalá me equivoco. Ojalá me equivoque, le decía el hermano. Vale, le puedo pasar. Entonces, bueno, fíjense que acá nosotros llegamos hasta aquí en Venezuela. En Venezuela nosotros, fíjense que este es el KPM puro y duro, tasa libre de riesgo, agarramos a Estados Unidos, beta, industria de Estados Unidos, prima de riesgo, damos ARA, o la que ustedes quieran, y le sumamos el riesgo país, damos ARA 23.45%. Ahorita, yo creo que yo no hablo contigo, Carlitos, no sé, ¿y quién más hace valoraciones? En su trabajo. ¿Solo? No importa, no. Qué vergüenza. Pero fíjate que por lo menos la tasa de descuento, el retorno del equity que nosotros estamos teniendo ahorita es algo como 32-33%. Cuando le metemos ese coeficiente un poquito bajo, le metemos esta broma del negocio pequeño, el riesgo por empresa pequeña, le puede llegar como a 37-38. No sé cuánto están descontando ustedes. Pues impuestos. Retorno de. Retorno de. Cuando nosotros muy poco utilizamos Juan. No, entonces KPM, o sea, Sí, nosotros hacemos APB. o sea, el país 23 más, sí, puede dar, sí, como 30% puede dar. Fíjense que más o menos el retorno del equity en Venezuela se ubica en ese rango. Quiten de aquí Venezuela y pongan cualquier país y esto va a aplicar. Si van a utilizar, se van a valorar, por ejemplo, en Colombia, en Perú, pueden utilizar eso mismo. Utilizar el riesgo país de ese país y luego las inflaciones proyectadas para ese país, incluirlas en esta ecuación de acá, que esto se llama ecuación de Fisher. De hecho, es la equivalencia de Fisher, pero que te dice, bueno, cuánto tiene que ser la tasa de descuento en un país y en otro, dado la diferencia de inflación, para que veamos oportunidades de arbitraje de tasa de interés. ¿Okay? Entonces, esto es acá, y ya cuando termino, es interesante y es relevante que lo vean para el caso de Martín. ¿Okay? Una cosa, en el caso de no tienen que echar un número. Ahí no tienen que valorar el que esté echando un número chévere. Pero lo que quiero decir es que es un caso más de narrativa, de entender qué es lo que está pasando. Yo sé que hay unas láminas, hay unos cuadros que son con mucho número, que si la valoración primón y la dilución y la cosa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No han hecho nada.
Ah, No, pero les adelanto, no se vayan a poner a tratar de replicar las diluciones, por ejemplo. Una tabla que está ahí que es con diluciones y valoración y broma, tal que sea. Lo que tienen que entender es la dinámica. ¿Ok? Pues tienen que entender la dinámica, pero no es un caso que tengan que ponerse a sacar números. Ahí es entender bien las preguntas que se les hacen. Entonces fíjense que cuando uno está viendo un startup, ¿no? Tiene diversos, y van a ver a dónde voy a ir al costo de capital, pero de una empresa que sencillamente no tiene historia. ¿Ok? Entonces, fíjense que acá, por ejemplo, la startup pasa por lo que es la parte de ideación, que se ve en la capa semilla y startup como tal. Luego está el desarrollo, el crecimiento temprano, la expansión y el crecimiento sostenible, que bueno, aquí ya valoramos por descuento de flujo de caja, inversiones, metodologías tradicionales. Usted ve que en etapa temprana no hay cash flow, hay alguna prueba de concepto, no hay nada dentro de etapa temprana, no aplica los cash flow, prueba de concepto baja, no hay data histórica, es difícil proyectar la data, proyectar ingresos, etcétera, porque es que no hay nada. ¿Ok? Fíjense en esto. Esto me está quedando es más que una revisión de literatura sobre la tasa de descuento relevante para un activo de esta naturaleza. Está todo un activo alternativo. A diferencia de lo que vimos, que es un activo donde la proyección se puede hacer con más facilidad. La proyección de un proyecto, tú sabes, en hierro, en una cantidad de cosas. Cuando estamos valorando una compañía que genera flujo de caja, ¿okay? La valoración no está sujeta a la incertidumbre a la que sí está asociada a un startup. De hecho, también en la primera clase, yo creo que yo les mencionaba algo que eran los retos actuales de la valoración. Donde ahorita se acuerdan que les comparaba, creo que fue con ustedes, que comparaba Netflix con Disney. ¿Se acuerdan? Entonces, yo decía, bueno, Disney tiene muchísimo más hierro, pero vale un tercio de lo que vale Netflix, ¿no? Y es por una cantidad de cosas que explicamos ahí. Estamos en la economía de los intangibles. Yo le voy a pasar un ensayo muy chévere que hizo un señor que se llama Mark Andreessen. Él fue el fundador de una cuestión que se llama, ¿fundador de qué? De un browser, Netscape. Fundador de Netscape, luego fue fundador de una cosa que se llama Loudcloud, otra cosa. Y después fundó otro tipo llamado Mark Horowitz, un fondo que se llama Andreessen Horowitz, que ha invertido luego una cantidad de cosas, Space, Airbnb, una cantidad de... Y él escribió un artículo en el 2014, creo que fue, en el Wall Street Journal, que se llama ¿Por qué el software se está comiendo el mundo? Decía, el artículo es espectacular, se lo voy a leer y va a ser lectura obligatoria. Se lo va a mandar, pero lo van a leer de carácter obligatorio. Y el tipo decía, por ejemplo, que ahorita el mayor colocador, digamos, de cuartos, en ese momento, digamos, el mayor colocador de cuartos de hoteles no son las grandes cadenas hoteleras. ¿Quién era? Airbnb. Por ejemplo, la mayor empresa de publicidad ya no eran las empresas de publicidad tradicionales. ¿Cuál era? Instagram. Eso me trae Google. Sí, es cierto. Google, Facebook. ¿Ok? Entonces el tipo decía cómo todos estos modelos de negocio que estaban fundamentados en hierro, ahora se están fundamentando en software, ¿no? Entonces, hay una teoría que el otro señor dice que, bueno, es la economía de los bits versus los átomos. Los átomos, porque, bueno, es materia, ¿no? Vaya a hacer una pregunta de que si es... y la parte de los bits, que bueno, que es la parte de que es lo que acompaña a toda esta nueva economía fundamental y intangible. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Estas empresas, la Estado, son fundamentalmente opciones que están, y eso lo van a entender mejor lo que vienen, muy fuera del dinero. En inglés le dicen way around the money, que se van acercando al dinero a medida que van alcanzando hitos. Y los hitos se van alcanzando a medida que van pasando, ¿ok? Una cantidad de eventos que les permiten ir desarrollándose cada vez más. Fíjense, por ejemplo, en la etapa de semilla, de ideación, está la idea inicial, está el entendimiento del mercado, está construido lo que se llama el MVP. ¿Sabes lo que es el MVP? El producto mínimo viable. Eso son cuestiones que yo les dejé de tarea para que se vayan. Fíjense que luego
Cuando llegamos a una etapa siguiente, cuando ya hay un MVP, qué sé yo, viene también una de la parte más importante, que es el go-to-market, que es donde se está buscando una cosa que se llama, que está acá, no se llama el market fit, y es lo más importante, honestamente. Es sumamente importante, porque tú lo que estás buscando es que, bueno, tú estás haciendo unas tortas y qué sé yo, bueno, que no nada más se las coma de loco, sino que también le guste a gente que no esté relacionada contigo. Entonces, para ver si de verdad se empieza a generar una cosa que es sumamente importante y que ustedes tienen que ver en el artículo que se llama la atracción. ¿Ok? Entonces, observen que en esta etapa está el go-to-market, está la definición del modelo de negocio, está el testeo del MVP, los primeros ingresos, etc. Lo que empieza por los primeros ingresos cambia todo el juego del Estado. Cambia todo. Luego, bueno, cuando viene el desarrollo temprano, que tienen estas características que está acá, ustedes pueden leerlas y luego ya aquí estamos en la etapa de expansión en una empresa con una cantidad de características que ya conocemos. Pero fíjense cómo a medida que nos vamos moviendo izquierda a derecha, la tasa de descuento, que estos señores, fíjense que todo esto, y me ha gente dado ganas aquí me digo, siempre, todo, y por el tema de evaluación es Dios, todo. Entonces fíjense que esta revisión de literatura, que es de PwC, lo que hace, fíjense que va disminuyendo a medida que se van avanzando en las etapas de desarrollo del startup, la tasa de descuento. Por ejemplo, Amorán dice, bueno, en este caso la tasa de descuento, cuando le dé semilla, va de 50-70%. Aquí es de 40-60, 35-50 y 25-35. Y ese patrón lo va a conseguir en todos ellos. ¿Por qué? Porque hay menos incertidumbre en cada paso que va dando. Menos incertidumbre con respecto a qué? Al flujo de caja. A los flujos de caja. Por supuesto, mientras acá no hay venta, por lo menos aquí ya tienen la primera venta. ¿Okay? Y en lo que empieza a tener la primera venta, que empieza a buscar tracción, lo que empieza a buscar ahora es que esa tracción sea importante. Y por importante, me refiero a crecimiento, que son las que muestran el crecimiento que ha mostrado las startups exitosas, de 5 a 7% semanal. Semanal. Claro. Semanal. En su momento de mayor crecimiento, PayPal. Solo voy a buscar un libro que se llama Zero to One, de Peter Thiel. No sé si saben quién es Peter Thiel. Creo que yo se lo comenté. ¿Quién es Peter Thiel? Se lo comenté. Sí. Por Facebook. El primer inversionista de Facebook. Peter Thiel fue el primer inversionista externo de Facebook. Que metió $500,000 y cuando Facebook hizo el IPO sacó $1.000 millones. Entonces, en su libro Zero to One, el tipo... ¿qué es lo que decía? ¿Se me olvidó? ¿De qué está hablando antes? El crecimiento del Peter Thiel, fíjense, estos financistas, qué interesantes son. Le hablé de Mark Andreessen, Mark Andreessen, sí, el que escribió Why Software Seeds the World. O sea, ¿se acuerdan? Y le dije que, bueno, ¿cuál es la empresa de ahorita que coloca más? ¿Cuál es la empresa que te paga? Ese lo van a leer. Peter Thiel es fundador de PayPal. Elon Musk no fue fundador de PayPal. Elon Musk fundó una cosa que se llamaba XPay o PayS. XPay. Entonces, ¿qué pasa? Ellos trabajaban muy cerca y tenían una guerra de precios brutal. Peter Thiel y Elon Musk. Entonces, esa gente, ¿qué hizo para coger la acción? Bueno, si tú me recomiendas a alguien, yo te pago $10 por eso. O sea, un mecanismo de captación de bienes. De hecho, uno de los KPIs más importantes, lo que es un KPI, se llama Key Performance Indicator. O sea, ¿cómo se llama en español? Indicador de performance clave. ¿Okay? Entonces, ellos tenían un costo de adquisición de clientes muy alto porque estaban regalando plata. Yo mismo hice. Yo me regaló un realero. ¿Qué te la daba? Pero con los descuentos tú no te comías una hamburguesa barata de $6. ¿Sabes? Entonces, esos tipos, con ese mecanismo de captación de clientes, en un primer momento lograron crecimientos diarios de 2%. Diarios. Pero ese crecimiento casi lo quiebra. Claro. Porque ese crecimiento de diferencial. ¿Qué hicieron los tipos? Porque estaban metidos en una guerra de precios y la guerra de precios destruyen valor. Se unieron y nada, quedaron 50-50, quedó Elon Musk como presidente de PayPal, ahí sí, Peter Thiel quedó de segundo. Y cuando Elon Musk se casa, alguna de las veces que se casó y se fue,
hicieron un golpe de Estado y quedó Peter Thiel como presidente de PayPal. Entonces, Peter Thiel en el libro dice, bueno, nosotros enterramos el hacha de la guerra cuando le metimos 1.500 millones a SpaceX. Porque luego Peter Thiel funda un fondo que se llama Founders Fund. Entonces, que ha financiado una cantidad de cosas. Y entre ellas SpaceX. Le metieron un poco de plata de SpaceX y ahí cerró la mano nuevamente él y Elon Musk. Pero tenemos un crecimiento de 12% diario. Porque lo que ellos no contaban, buscando, era que el boca a boca también iba a ser tan eficiente que el costo de adquisición de cliente bajaba dramáticamente, pero la necesidad de capital también. Entonces, solo llegó, por supuesto, a esta unión. Pero PayPal no lo fundó Elon Musk. Mucha gente dice, no, que Elon Musk fundó PayPal. No, fue Peter Thiel y otra gente. De hecho, hay un libro buenísimo que se llama PayPal Mafia. Porque todos esos tipos eran sumamente simples. Elon Musk, ni se diga. Peter Thiel, lo mismo. Peter Thiel es fundador de Palantir. Ahorita creciendo muchísimo. Fundador de Palantir. El tipo se llama Reid Hoffman, que salió de ahí, es fundador de Ingrid, por ejemplo. ¿Okay? Fue fundador también o inversionista en primera etapa de Drone. Entonces, o sea, fue una camada extraordinaria. No, impresionante. Entonces, bueno, pero fíjense cómo a medida que se va pasando de etapa, esas son las tasas de descuento, pero no se calculan con papel, no se calculan con absolutamente nada. Son tasas de descuento que los capitalistas de riesgo utilizan y punto. Y con esto terminamos, y lo que les digo es que si hay algo subjetivo, se lo he dicho, en finanzas, es la tasa de descuento. La tasa de descuento puede ser cualquier cosa. ¿Okay? Cualquier cosa. Yo te puedo decir, mira, la tasa de descuento la que tomamos nosotros es 38, pero conozco gente que está comprando acá que no te descuenta menos del 70%. Y que no, o sea, la tasa de descuento, ¡pum! ¿Sabes? Ya. O sea, la tasa de descuento puede ser tan subjetiva como querramos. Que le queremos dar un sustento teórico. Está chévere. Pero en capital de riesgo, muchas veces las decisiones que se toman y las variables que se toman son sencillamente lo que llaman heurísticas. Y heurística es una forma elegante de hablar de una regla de dedo. ¿Okay? Y esta es la regla de dedo, esta que está acá. Para fijar tasas de descuento, descontar flujo de caja o múltiplos dentro de la industria del capital de riesgo. Esta información es relevante para su caso, o sea, por lo menos informativa, no van a hablar de tasa de descuento en su trabajo, pero por lo menos sí que sepan que, bueno, que el activo que están viendo es un activo tan sui generis, que la tasa que utiliza la gente que invierte en ella es rara, que no vienen explicados ni por KPMG ni por nada por el estilo. Bueno, si tienen preguntas, comentarios. Listo, entonces bueno, la que seguiremos derivado. ¿Qué fecha es la semana que viene? ¿Qué fecha? Hoy es 10. El 17 hemos derivado y el 26. 26. El 26 nos vemos y vemos el caso, la dinámica del caso. Bueno, ustedes van a hablar, yo les pregunto y ustedes hablan. Y el examen el 28. Sí. Le queda mandar el sticker. Sí. No, pero Más 40.